Si tienen en ese contexto comparecencia simple, la virtualidad permite que las audiencias se efectúen efectivamente a través de la conexión virtual. La acusada Keiko Sofía Fujimori se encuentra conectada. Y si bien es cierto, como indica el Ministerio Público, no habría comunicado que se encuentra en la ciudad de España, sí lo habría hecho ante el juez de investigación preparatoria, por eso que el mismo Ministerio Público tiene conocimiento. Diferente habría sido la situación que hubiéramos exigido un acto procesal donde debería estar de manera presencial la acusada Keiko Sofía Fujimori, y en consecuencia ahí sí diríamos se tendría que hacer efectivo el apercibimiento, pero dicha acusada se encuentra conectada, se ha indicado. En consecuencia, lo que sorprende a este colegiado es el pedido del Ministerio Público. En consecuencia, su pedido de que sea declarada reo punto más se va a declarar infundado debido a continuar el proceso según su estado. En cuanto a lo resuelto, señor fiscal. Sí, planteo recurso de reposición. Escuchamos, doctor. Sí, al amparo del artículo 416, planteo el recurso de reposición por error en interpretación de la norma procesal de acuerdo a los siguientes fundamentos. Queda claro que el artículo 367, numeral 1, obliga a la presencia del acusado. Queda claro de que la instalación de juicio oral, la acusada señaló el lugar desde donde va a llevar este juzgamiento en la ciudad de Lima, sea de manera presencial o sea de manera virtual. Queda claro que la virtualidad no ha derogado las normas del Código Procesal Penal, tampoco ha abierto una jurisdicción peruana a nivel mundial. Es decir, y esto lo digo con todo respeto, que los señores magistrados o los señores jueces puedan tener jurisdicción en cualquier país que sea distinto al nuestro. En ese orden, el artículo 359, numeral 3, no ha sido derogado ni ha dejado de tener efectos en relación al cumplimiento que tienen que tener los acusados en el proceso, es decir, el no alejamiento de la audiencia sin permiso del juez. ¿Y esto por qué lo digo? Porque queda claro que en el desarrollo del juzgamiento, en la instalación del juzgamiento, este colegiado expresamente señaló que solamente autorizaba de manera excepcional, a 3 acusados llevar el juzgamiento desde el extranjero. Luis Barbosa Dávila, Juan Carlos Luna Frisancho y Melissa Sasaki. Solamente hay 3 acusados que de manera excepcional el colegiado les había autorizado. Entonces, la pregunta, ¿por qué la interpretación del 359, numeral 3, favorable a la acusada Keiko Fujimori y desfavorable, por ejemplo, al caso del acusado Jorge Treyes Monteros? Y pongo el siguiente fundamento. Al acusado Jorge Treyes Monteros se le solicitó que justificara que llevara el juzgamiento desde otro lugar al que había señalado para la instalación de juicio oral, y en el caso de la acusada Keiko Fujimori, damos cuenta que su defensa no justificó la inconcurrencia y por el contrario, se le está atribuyendo que tiene un conocimiento el colegiado en relación a la ubicación de ella. Y es por eso que, con todo respeto, solicité a la presidencia que le preguntara a la señora acusada Keiko Fujimori dónde se encuentra. Ni siquiera se le ha preguntado a la citada, ni siquiera la estamos observando con la cámara prendida, ni siquiera sabemos si en este momento está presenciando el juzgamiento. Es una situación de incertidumbre que vamos cayendo de que hay una situación que está afectando el debido procesamiento en relación a esta situación. Es por eso que el 359, numeral 4, establece que no se puede alejar la acusada. Es por eso que el auto de citación a juicio señaló en relación a la inconcurrencia de los acusados al juzgamiento y la sanción correspondiente. Por lo tanto, existe un agravio en relación a la interpretación que se le está dando a la norma procesal, al trato diferenciado que se le está dando a la acusada en relación al acusado Jorge Treyes Monteros y los demás acusados, y por ende, habiéndose advertido este error y este agravio al amparo del artículo 159 de la Constitución Política del Estado, que obliga al Ministerio Público, con todo respeto, velar por la recta administración de justicia, y habiéndose identificado que no se ha cumplido con acreditar la debida concurrencia de la citada acusada Keiko Fujimori, es que pedimos que se revoque la resolución dictada y se disponga el petitorio solicitado por el Ministerio Público. Gracias. Doctora Juliana, ahí la veo conectada a la acusada Keiko Sofía Fujimori. Le pregunto, ¿su estadía en España es temporal? Sí, muchas gracias, señora magistrada. En efecto, solamente es por unos días en atención, como siempre, a una invitación. Yo creo que aquí, si me lo permite, señora magistrada, hay un grave error de concepto de parte del Ministerio Público. La señora Fujimori no está variando de domicilio. La señora Fujimori no está pidiendo no conectarse ni estar presente en esta audiencia. De hecho, está presente, está conectada y está con la cámara prendida. Veo que también el doctor César Tuya está levantando la mano, si es que le permiten, entiendo, al hacerse referencia a su patrocinado, el doctor Treyes, pero las circunstancias no son las mismas. No son las mismas. Ella está conectada, está presente.
Presidente, yo creo que cabe recordar el concepto de domicilio y residencia y sujeción al proceso, que yo creo que están llevando a confusión al señor fiscal, en este caso el señor fiscal José Pérez. Doctor Puyar, escuchamos. Señora Presidenta, con todo respeto. Doctor, ya le concedí la palabra al abogado. Por favor, guarde silencio. Le escuchamos, doctor. Muy buenos días, señora magistrada. Muy buenos días con todos. Señora magistrada, solamente para hacer una aclaración. He escuchado que a través del Ministerio Público que se ha señalado que esta defensa habría pedido que mi patrocinado se conecte del extranjero. Eso no es así, señora magistrada. Lo que nosotros hemos solicitado en audiencia anterior, y lo fundamentamos oralmente, es que se les dispense de su presencia en las audiencias a programarse entre el 2 y el 9 de diciembre. Y fundamentamos por qué y justificamos por qué razón. En aquella audiencia nosotros señalamos que el señor Trejis Monteros va a tener cita médica en los Estados Unidos entre el 5 y el 6. Por esa razón que nosotros hemos solicitado su dispensa. No hemos solicitado, señora magistrada, en ningún momento que él, o que se le permita o que se le conceda la posibilidad de conectarse desde fuera del domicilio que ha señalado acá. Eso es todo, señora magistrada. Ya, muy bien, el colegiado va a emitir la siguiente resolución. ¿Qué número es, doctora Katy, por favor? Doctora, continúa la número 59. Resolución número 59, en Lima, 25 de noviembre del año 2024. El Ministerio Público ha solicitado recurso de reporte en posición de conforme al artículo 416 del Código Procesal Penal, indicando que habría en la resolución que expedió ese órgano jurisdiccional un error de interpretación del 361.1, indicando que dicha norma no ha sido derogada, y que en este caso habríamos hecho un trato diferenciado del acusado Trejis Montero. Por su parte, la abogada defensora indica que eso no es cierto, la señora Elguchi se encuentra conectada, la podemos apreciar en este acto, y que habría viajado a España por un tema temporal. Se escuchó también a la defensa del doctor Trejis Montero, que indica que lo que ha indicado el Ministerio Público no resulta cierto, que él había pedido que para el mes de diciembre, determinados días no concurrado, que tenía una cita médica. Análisis y fundamento de la decisión. Yerra el Ministerio Público al señalar que nosotros, de conformidad al artículo 361.1, habríamos indicado en el análisis que dicha norma había sido derogada. Lo que debe entender el Ministerio Público, y por eso nos llama la atención, estamos en plena audiencia, media hora solamente para resolver un pedido que en realidad resulta totalmente infundado. Ello porque, conforme lo señala el título preliminar del Código Procesal Penal, las normas siempre deben interpretarse a favor del imputado mientras afecte esto su libertad o su derecho de defensa. La señora Keiko Sofía Fujimori, como es de público conocimiento, tiene comparecencia simple. El Ministerio Público se ha enterado de que está en España, efectivamente a raíz de un pedido que había formulado ante el juez de investigación preparatoria. No hay acá ningún trato diferenciado, porque en el caso de los acusados, quien se dispuso su concurrencia de manera excepcional, era para todo el juicio oral. En consecuencia, los demás imputados deberían estar conectados del domicilio donde se encontraran. En el caso del señor Trejis Montero, como lo ha indicado su abogado defensor, no estamos haciendo un trato diferenciado. Él, ni le hemos pedido que justifique. Él ha presentado un escrito indicando que determinados días, y ha apuntado medios probatorios que han sido resueltos, no va a concurrir por tener una cita médica en Estados Unidos, por eso se le había pedido. Si bien es cierto, en el caso de la acusada Keiko Sofía Fujimori, no hay ningún escrito que indique que está en España, que lo hacen algunos cuando se conectan, tenemos el caso incluso de que cuando se inició una audiencia, el abogado defensor de Briceño se encontraba en España. Y también el abogado lo cuestionó, que por qué no había, y él señaló que había viajado de manera excepcional. Entonces, no es que el artículo 361 no esté vigente, solo que dada la virtualidad hay situaciones especiales que se han ido corrigiendo luego de la pandemia, donde los acusados se pueden conectar virtualmente. La acusada Keiko Sofía Fujimori está conectada, la podemos en este acto apreciar. En consecuencia, el pedido del abogado de que hemos hecho un error de interpretación no se ajusta a la norma procesal penal, incluso solicita que la agreguemos reo contumaz, lo cual hemos dicho, le hemos indicado que ella debe concurrir precisamente a un acto procesal donde se hacía el efectivo del apercibimiento, si no hubiera concurrido, lo hubiéramos hecho. Hay una voluntad de ella de someterse al proceso. Sin perjuicio de ello, consideramos que el pedido del abogado defensor del Ministerio Público deberá ser infundado. A efecto de evitar este tipo de problemas, doctora Juliana, otra vez que la acusada, su patrocinada viaje, no lo comunica para evitar este tipo de inconvenientes que en realidad nos atrasan más ya de nuestra recargada agenda laboral. ¿Se han notificado de manera oral con todo lo resuelto? ¿Todo lo resuelto, señor fiscal? Bueno, no hay interposición de algún recurso en relación a eso. Quedará constancia en el expediente de su decisión, señora presidenta. Vamos a continuar con la audiencia. Muy bien, de los testigos, ¿cuál de ellos, señor fiscal, se le recuerda que hay testigos que deben de declarar vía cooperación judicial, y ya en 2 audiencias le hemos pedido a su asistente que nos den las direcciones y hasta ahora no han cumplido con lo que le hemos precisado? Le pediría hoy que trate de informarnos a través de un escrito el domicilio donde se encuentran estas personas en el extranjero. Sí, señora presidenta, con todo respeto, lo vamos a hacer. Entendemos la dirección de su colegiado, pero no son asistentes, son fiscales adjuntas. En todo caso, solicitaría también el respeto en la calidad de fiscales que ellas me representan en el juzgamiento. Le agradecería mucho. Fiscal, la señorita fiscal, muy bien. Pero me refería a asistente porque en el chat
el asistente les había indicado eso. A eso me refería yo. De acuerdo, lo entendemos así en todo caso, señora presidenta. Muy bien, entonces vamos a concluir hoy día. Señora presidenta, estaba el señor Vivanco Chirinos, podríamos iniciar con él y permítame usted darle la relación siguiente para que puedan ser incorporados en el desarrollo de la audiencia. Seguiríamos luego con Juan Carlos Castañón del Carpio, Víctor Alcázar Espinosa, María González Pérez Velasco, Sandra Soplapuco Liau, Carlos Dávila Segovia. Esa sería la relación en todo caso para que el asistente jurisdiccional tenga en cuenta y les permita el ingreso en ese orden. Y entonces después de Ignacio Vivanco seguiría Víctor Augusto, ¿está bien? Si es que está el señor Víctor Alcázar Espinosa, efectivamente, señora presidenta. Ya, doctora Katia, había 2 testigos, me dijo usted, retírelo al otro. Correcto, doctor. Sí, muy bien. El señor Ignacio Vivanco, prenda su cámara y se identifica. Buenos días, señor. ¿Su nombre completo cuál es, por favor? Buenos días, Ignacio Vivanco Chirinos, DNI número. 411-51008. Su dirección, ¿dónde vive usted? Es el Caballero Alcántara, Manzana I, lote 1, La Encantada de Villa Chorrillos. ¿Es usted católico, señor? Sí, ¿Sabe si alguno de las que están comprendidas en ese proceso tiene algún parentesco con usted? sí, ¿Quién? el señor Bertini. Entonces, no le vamos a tomar el juramento de ley, le vamos a pedir que por favor conteste con verdad las preguntas que le va a formular el Ministerio Público. ¿Está bien? Es bueno que usted continúe con la Administración de Justicia con tanto lo que sabe de manera espontánea. Okay. ¿Está bien? Señor fiscal, su testigo. Señora presidenta, con todo respeto, voy a señalar lo siguiente. Si bien es cierto, el señor declarante se presenta a este juicio en calidad de testigo, entendemos de que está señalando de que uno de los acusados mantiene o tiene una relación de parentesco, pero lo que no correspondería, y esta es la posición del Ministerio Público, obviamente, para que sea evaluada por parte de su colegiado, es no tomársele el juramento, que sería lo que no correspondería. Por el contrario, correspondería que se le tome el juramento o la promesa de declarar la verdad, y a partir de ahí, si es que el testigo desea declarar o declarar en parte, sería el ejercicio pleno de su derecho, atendiendo a la condición que ha señalado. En todo caso, la prerrogativa de que no se pueda tomar juramento solamente le asiste a los acusados. Un ratito. Muy bien, testigo, ¿qué grave parentesco tiene usted con el señor Bertini? Es mi primo hermano. Es su primo hermano. Entonces, el colegiado va a resolver que usted va a prestar juramento, pero lo que tenga que vincularlo con su primo hermano, usted si desea declara y si usted desea no lo declara. ¿Estamos? Ok, correcto. Entonces vamos a prestar el juramento. ¿Jura usted por Dios contestar con verdad a las preguntas que le formulará este colegiado? Sí, ¿O lo juro. prestará en ese juicio? Sí, Se le advierte que el sistema entero podría ser denunciado por delito contra la Administración de Justicia. ¿Está bien? está bien. Señor fiscal, su testigo. Le agradezco, señora presidenta. Muy buenos días, señor Vivanco Chirinos. Me presento ante usted, José Domingo Pérez. Soy el fiscal y le voy a formular las preguntas del interrogatorio. Buenos días, doctor. Buenos días. En caso no me logre escuchar usted o hay algún problema de conexión, por favor lo hace saber así. ¿Entendido? Ok, Bien, la primera parte la vamos a hacer de manera bastante breve. Queremos una breve reseña de su formación académica y laboral, por favor. yo soy administrador de empresas, y actualmente soy empresario. ¿Tiene usted algún antecedente policial, judicial, penal que deba informar al colegiado? No, ¿Actualmente tiene usted algún aspecto de alguna investigación penal que deba dar a conocer al colegiado? no, Bien, vamos a ubicarnos en el hecho por el cual usted ha sido citado en este juzgamiento, que es el año 2010-2011. Por favor, quiero que las preguntas sean en relación a este periodo de tiempo. En ese periodo de tiempo, ¿qué actividades realizaba usted? yo era dependiente, trabajaba en una empresa inmobiliaria, ¿Nos puede indicar usted la empresa inmobiliaria? Total Inmuebles. ¿Nos puede indicar usted cuál era el cargo, la función desempeñada en esa empresa inmobiliaria? En ese entonces yo era jefe comercial, veía la parte de ventas y marketing. ¿Cuál era el ingreso que usted tenía mensualmente por esas actividades? Aproximadamente entre 8.000 y 10.000 soles mensuales. ¿Nos puede usted indicar si usted tenía alguna otra actividad económica adicional a esto que usted está informando? No,
Le voy a hacer la pregunta en relación a un número determinado de acusados y usted me va a decir si los conoce y si tiene algún tipo de relación con ellos. ¿Le parece bien? Correcto. Vamos. Keiko Sofía Fujimori Gucci, No la conozco. Vicente Silva Checa, No lo conozco. Pierre Figari Mendoza, No lo conozco. Ana Rosa Ger Gafias de Vega, No la conozco. Adriana Tarazona Martínez, No la conozco. Augusto Bedoya Cámara, No lo conozco. Clemente Jaime Yoshiyama, No lo conozco. José Klimber Ackerman, No lo conozco. Marvito Vilanela, Tampoco lo conozco. Carmela Pocarapaxi, No la conozco. Antonieta Gutiérrez Rosati. No la conozco. En relación a este último, por favor, voy a pedir que usted se explaye, si bien ya la señora presidenta le hizo una pregunta, pero ya está usted sometido al interrogatorio. Giancarlo Bertini Vivanco. Sí lo conozco. Bien, ¿qué relación tiene con él? En familiar es mi primo hermano. Actualmente no tengo ninguna relación. Yo le agradezco mucho su respuesta, pero yo quiero ubicarnos, como le había anunciado, en el año 2010-2011. Ok. ¿Cómo era la relación con la citada persona? Una relación de parentesco, amical, básicamente eso, ¿no? Lo veía en reuniones familiares, vivíamos en el mismo edificio, inclusive éramos vecinos. Bien, simplemente para que nos pueda usted aclarar, usted nos ha indicado que actualmente no sostiene relación con él. ¿Por qué motivo? Por temas familiares, yo no tengo relación con él hace aproximadamente unos entre 8 a 10 años, más o menos. ¿Tiene usted conocimiento? Estábamos en la relación de personas acusadas. Una de ellas también es el partido Fuerza 2011, hoy Fuerza Popular. ¿Alguna vinculación con dicha agrupación? No, ninguna. Vamos a pasar a otro tema. Son preguntas cerradas. Si usted me da una respuesta corta, yo se lo agradecería. ¿Usted se encuentra afiliado a algún partido político? No, Ya, vamos al año 2011. Le pregunto, ¿usted era afiliado o militante o simpatizante de algún partido político en el año 2011? no, tampoco. Bien, vamos a pasar a otro tema del interrogatorio del señor Vivanco, siempre ubicándonos en el año 2011. ¿Nos puede usted narrar en relación a aporte alguno que haya hecho el partido político Fuerza 2011, Fuerza Popular, en la campaña del año 2011? Sí, correcto. Yo realicé un aporte para esa campaña por el monto de 200 soles. Bien, ¿cómo fue este aporte? Me gustaría que lo pueda narrar, por favor. Mire, no recuerdo muy bien las circunstancias, pero Giancarlo me pidió que colabore con la campaña, o sea, en la medida de mis posibilidades. Tampoco es que haya sido simpatizante, pero decidí aportar esa suma de dinero a través de Giancarlo, ¿no? Bien, le voy a hacer algunas preguntas de precisión a partir de lo que usted ha señalado, señor Vivanco, por favor. Claro. Le pediría que sea preciso. ¿Cómo fue este aporte? Un poco lo voy a ayudar porque usted ha indicado 200 soles, pero quisiera usted que nos indique cómo es que usted entrega este dinero. Yo lo entregué en efectivo al señor Bertini. Al señor Bertini le entregó usted. Sí. El señor Bertini le preguntó por qué motivo le estaba solicitando a usted esta cantidad de dinero. Porque quería colaborar con la campaña, ¿no? Quisiera que sea preciso, disculpe tal vez la reiterancia. ¿La campaña de qué? Del año 2011, ¿De qué partido? de Fuerza Popular. Gracias. ¿Recuerda usted cuándo realizó, estamos en el año 2011, cuándo realizó usted este aporte de 200 soles? No recuerdo la fecha, a ver si le mentiría. Cuando usted nos ha hablado de que le entregó a Giancarlo Bertini este dinero, ¿usted se está refiriendo, simplemente para que conste en el registro de audiencia, a Giancarlo Bertini Vivanco? Correcto. Bien. Ya, usted nos ha indicado que no recuerda exactamente la fecha. ¿Recordará usted qué actividad realizaba Giancarlo Bertini Vivanco cuando usted le entrega este dinero? Disculpe, ¿a qué se refiere como actividad? ¿En qué trabajaba? ¿A qué se dedicaba? Exactamente, señor. Él siempre fue empresario, tenía varios negocios, en ese momento no recuerdo exactamente a qué se dedicaba, pero rubros diversos, entiendo. ¿Dónde fue esta entrega que usted hizo? No recuerdo con exactitud, pero como le digo, éramos vecinos, puede haber sido inclusive en el propio edificio que nos encontrábamos, cuando él entraba salíamos, por ahí nos cruzábamos. ¿Nos puede usted indicar la dirección donde se dio esta entrega que usted nos narra que cuando eran vecinos? Objeción, señorita magistrada. ¿Sí, doctor? Sí, se me permite fundamental. Es una pregunta sugestiva que parte de una premisa errada. Está pidiendo que le dé la dirección cuando el declarante ha indicado que no recuerda. Entonces no se puede dar una dirección de algo que no recuerda. Lo que fue declarar infundada la oposición, por lo que él ha dicho, creo que fue en el domicilio donde éramos vecinos. Correcto. No ha dicho que no, exactamente. Infundada, contesta la pregunta, por favor. Sí, es el edificio, bueno, el condominio quedaba en Calle Prado Este, 182, en Camacho. Simplemente para precisar, esa dirección que usted indica
era el domicilio de usted, señor Ignacio Vivanco, en aquella fecha? Sí, yo en ese entonces vivía con mis papás, entonces esa era mi dirección. Ya, es simplemente para que conste en registro en la audiencia, ¿esa era la dirección de Giancarlo Bertini Vivanco en esa fecha? También, Ya, sí. le O sea, agradezco. como le digo, es un condominio, ¿no? No recuerdo el número de departamento de él, pero era un condominio. Una siguiente pregunta que le hago, señor Ignacio, es ¿por qué motivo decidió usted dar esta entrega de 200 soles como aporte al partido Fuerza 2011? Básicamente porque Giancarlo me lo pidió, netamente eso. Siguiente pregunta. ¿Tenía usted conocimiento si Giancarlo Bertini tenía alguna actividad, algún rol, alguna participación en el partido Fuerza 2011 en esa campaña del 2011? No, no, y tampoco vi que él tenía alguna relación política o con el partido, ¿no? Fue un tema netamente casual. Nuevamente, en ese aspecto que yo le agradezco mucho su respuesta a las preguntas, ¿le indicó el señor Giancarlo Bertini cómo es que iba a hacer llegar este aporte suyo de 200 soles al partido? No, Le pregunto a usted, señor Ignacio Vivanco, ¿tiene conocimiento si es que Giancarlo Bertini Vivanco entregó esta cantidad de 200 soles al partido? no tengo conocimiento. Una pregunta simplemente para precisión. Usted nos ha indicado que ha entregado en efectivo. ¿Recuerda usted cómo es que le hizo entrega de este dinero en efectivo al señor Giancarlo Bertini? ¿Cómo? O sea, literalmente en su mano. Era lo que tenía en la billetera en ese momento. Bien. Ahora le hago la pregunta. ¿El señor Giancarlo Bertini le entregó a usted algún documento cuando usted le entrega estos 200 soles en efectivo? Sí, efectivamente, me hizo firmar una especie de, como un talonario, un recibo, donde yo firmo el recibo y no lo lleno, solo le firmé el recibo. ¿Recuerda usted las características de este recibo, la denominación, los datos que contenía, por favor? Recuerdo que salía el logo del partido, ¿no? Bueno, recuerdo que también tenía que poner mi firma y completar los datos, ¿no? El cual yo no completé, solo lo firmé y le entregué el recibo, ¿no? Más que eso, era un recibo simple, o sea, parecía algo más, digamos, no tan formal, ¿no? Como le digo, era como no sé, una boleta, algo similar. Bien, no recuerda más datos, señor Vivanco, entonces. No, como le digo, recuerdo el logo del partido, eso sí, y bueno, que había que completar los montos y poner mi firma, ¿no? No se preocupe, señor Vivanco. Ahora voy a pedir autorización a la presidenta. Señora presidenta, con el debido respeto, pido la autorización para que se le ponga a la vista precisamente el documento que hacemos mención, que ha sido admitido a folios 393.001, tomo 787. ¿Qué tomo, señor fiscal? 787. ¿Tenemos autorización? Sí, doctor. Ya, gracias. Se le va a poner a la vista un documento. Espere un momento, por favor, señor Vivanco. Se lo vamos a poner a la vista y le voy a formular preguntas. Ok, doctor. Voy a proceder a describir este documento y luego de la descripción, que es la presentación, le voy a formular la pregunta, señor Ignacio Vivanco. Por favor, le pido mucha atención. El documento que usted tiene a la vista se lee recibo de aportaciones en efectivo. Tiene un número 01-número 000699. Como usted ve, al lado derecho hay un logo Fuerza 2011 CAP. Se lee de manera impresa, localidad, de manera escrito con caligrafía Lima. A continuación se lee monto y con caligrafía se lee 16.000, el signo de dólar. Dice, he recibido de Ignacio Vivanco Chirinos, indica abajo, identificado con DNI 411510008, la cantidad de 16.000 y 0/100 por donación voluntaria. Abajo se lee de manera impresa Lima de 201, no existe la fecha ahí en ese documento, y debajo dice recibí conforme y una firma, y al costado aportante y otra firma. Usted nos ha, luego de la presentación del documento, señor Vivanco, usted nos ha indicado de que el señor Giancarlo Bertini le entregó un documento y usted lo firmó. Le pregunto, ¿reconoce este documento como aquel que usted nos está mencionando? Sí, reconozco el documento. Bien, ¿cuál es la firma que le corresponde a usted? La de la mano derecha, esa sí es mi firma. A ver, ¿esta que se va a marcar? Correcto, Ya, bien. ¿La que aparece por encima de aportante? correcto.
Ahora, usted nos ha dicho anteriormente en este juzgamiento de que usted entregó 200 soles, pero según se ve en el documento de recibo de aportaciones, se indica $16,000. ¿Podría usted señalarnos si tiene conocimiento por qué en este documento que usted firma aparece esta cantidad de $16,000? No, o sea, yo no hubiese podido aportar esa cantidad y así lo hubiese tenido, no lo hubiese hecho. Inclusive en el documento, todos los datos llenados no son mi letra. Yo solo firmé el documento. Le pregunto ahora, señor Ignacio Vivanco, simplemente para que quede constancia en el registro de esta audiencia. ¿Usted, señor Ignacio Vivanco, aportó $16,000 No. al partido Fuerza 2011? Objeción, No. señorita magistrada, objeción, por favor. Le agradeceré que le reitere al declarante. He objetado antes. Doctora, Ya contestó, dijo no. le comprendo, pero por favor solamente con fines de que le recuerde al declarante que una vez que pronuncia la palabra objeción, se abstenga de declarar, porque si usted verifica, mi objeción fue antes de que declare, antes de que brinde la respuesta. Muchas gracias, doctora. Cuando escucha la palabra objeción, no conteste, por favor. Continúe, señor. Bueno, señora presidenta, yo he hecho una pregunta de precisión, simplemente. Pero ya le contestó, dijo que no. Sí le contestó. Claro, continúo. Ahora le hago algunas preguntas de precisión, obviamente, en relación a este documento que usted tiene a la vista. ¿Tiene usted conocimiento quién es o quién firma sobre el rubro recibí conforme que aparece en este documento? Señor Ignacio Vivanco, no. ¿Tiene usted conocimiento quién llenó este recibo de aportaciones con la cifra de $16,000 y el nombre que aparece de Ignacio Vivanco Chirinos? No. Le pregunto, ¿usted autorizó a Giancarlo Bertini Vivanco u otra persona a que pueda llenar este recibo de aportaciones en efectivo con la cantidad de $16,000 y los datos que aparecen? Objeción, objeción. Ya contestó, disculpe, doctora. Ya contestó ya. Continúo, señor. Solamente le pido por favor que le reitere toda vez de que mi objeción iba a ser por pregunta sugestiva, pero le pido por favor que le reitere al declarante. Doctora, contestó antes que usted haga la pregunta, no después. Doctora, es que si usted verifica, es que solamente muy puntual, doctora, disculpe usted, es que si usted verifica, ni bien termina, yo intervengo, pero casi no hay ni un segundo de espacio, entonces no quiero cortar al fiscal cuando está haciendo su pregunta. Lo que pasa es que cuando la pregunta, ya el testigo contesta. Por eso mismo, doctora, por eso mismo le agradeceré solamente le indique. Cuando escuche la palabra objeción, no conteste. Ya, muy bien, continuamos. Siga, señor fiscal. Señora presidenta, no son preguntas sugestivas, son preguntas cerradas y por eso lo había anunciado. En todo caso, continúo. Le hago la siguiente pregunta, señor Ignacio Vivanco. ¿Este número de DNI que aparece en este recibo de aportaciones, el 411-51008, le corresponde a su persona? Sí. Bien. Le pregunto, disculpe la insistencia en relación a este documento, pero su respuesta es valiosa para este juzgamiento. ¿Usted tenía esta capacidad para dar $16,000 a Fuerza 2011 en aquella oportunidad? Objeción, señorita magistrada, es una pregunta repetitiva. Tengo notado que cuando se le preguntó, el señor Ignacio Vivanco ha indicado, yo no tenía esa capacidad y si lo hubiera tenido, incluso no lo hubiera dado. Sí, señora presidenta, si se lo tiene ya por la respuesta, continúe en todo caso. Sí, eso contestó. Bien. Ok, continúo en otro tema. Pido autorización para sacar el documento de pantalla. Continúo, señor Ignacio Vivanco. ¿Cómo toma usted conocimiento que usted aparecía como aportante de este partido, Fuerza 2011, y por esta cantidad o por este monto? Tomo conocimiento en el año 2015, me parece, a través de la prensa, ¿no? De algunos medios. ¿Qué acciones tomó usted al respecto? Bueno, lo primero que hice fue tratar de investigar un poco, recordar un poco qué había pasado y verlo con mi abogado, ¿no? Le pregunto, ¿tomó usted alguna situación en particular? Una pregunta abierta en relación a señor Giancarlo Bertini Vivanco. Objeción, pregunta repetida. Ya mencionó las acciones que tomó. Si me permite, señora presidenta, le he preguntado de manera abierta y ahora le hago una pregunta de manera cerrada en relación a una persona en particular. Doctora, disculpe, pero ha respondido, ha dicho que no. También ha respondido. Cuando León estaba haciendo gestión, el contestó, dijo que Sí, no. dijo que no, doctora. Sí le contestó. Bueno, si queda claro así, señora presidenta, para cuando vengan el contraexamen no se permite esta clase de preguntas. Le voy a hacer preguntas en relación a otras personas, señor Ignacio Vivanco. ¿Conoce usted a la persona de Daniel Mellado Correa? Sí lo recuerdo. Él trabajó con Giancarlo, era empleado de Giancarlo hace muchos años, pero más que eso no. Del señor Giancarlo Bertini Vivanco. Correcto.
Daniel, o sea, simplemente en todo caso para que quede constancia en el audio de o en el video de esta audiencia. Usted nos está afirmando que Daniel Mellado Correa era empleado del señor Giancarlo Bertini Vivanco. Magistrado, objeción. Es una pregunta repetitiva. Ya lo ha afirmado, ha hecho 2 preguntas sobre el mismo, creo que ha quedado bastante claro. Objeción porque es una pregunta repetitiva. Si quedó claro, si continúa, señora presidenta, si queda claro para usted. Continúa entonces. Sí. Gracias. ¿En qué contexto es que usted conoce a esta persona, Daniel Mellado Correa? Probablemente cuando yo era niño en algún campeonato de fútbol que me invitaban a participar, pero más que eso no. ¿Nos puede usted narrar cuál era la relación que se sostenía Giancarlo Bertini Vivanco con Daniel Mellado Correa? Objeción, señorita magistrada, ya lo respondió también. Ha dicho que era su empleado. Si me permite absorber la objeción, señora presidenta. Sí, doctor, escuchamos. Sí, el objeto es de que pueda dar detalles en relación a esta relación que ya ha dado a conocer el señor Ignacio Vivanco en relación a estas 2 personas. Lo que queremos es conocer cuál era la relación. Simplemente no podemos agotarnos con la referencia que ha dado el testigo Ignacio Vivanco. No hay lugar a la cuestión, a ver, conteste la pregunta. Doctora, pero permítame solamente absolver también, solamente 30 segundos. Si me permite, doctora, con su venia, solamente quiero absolver también. Lo que sucede es que el señor Ignacio ha dicho que era un empleado, y lo mismo le está preguntando el señor fiscal. Es por eso que es una pregunta repetitiva. No, doctor, ya no se va, pero le voy a explicar por qué. Él dice, trabajaba con, pero no sabemos en qué, es lo que el señor fiscal quiere, de qué manera trabajaba. No hay lugar a la cuestión. Ok, conteste la pregunta. Sí, o sea, el señor Bertini tenía varias empresas y el señor Mellado era un empleado de él. No sé exactamente qué función desempeñaba dentro de la empresa ni en cuál de ellas trabajaba. Yo solo sé que trabajaba para él. Bien, le hago la pregunta en relación a otra persona, si usted me lo permite, señor Ignacio Vivanco. Patricia Copero del Valle. Sí, sí la conozco porque era la esposa de Giancarlo Bertini. ¿En qué contexto la conoce? Probablemente la conozca desde que ellos eran enamorados hasta antes de casarse. Ricardo Bello Briceño. Sí lo conozco. ¿En qué contexto? Sí, es amigo mío. ¿Y en relación al señor Giancarlo Bertini Vivanco? Sí, también se conocían. Ubiquémonos siempre en el año 2011. ¿Cuál era la relación de esta persona con el señor Giancarlo Bertini? Sí, de amistad, netamente, ¿no? Vamos con la siguiente persona, Richard Juan Penny Videgaray. Sí lo conozco. ¿Quién es esta persona? Lo conozco por temas de trabajo míos. No tiene nada que ver con la relación con el señor Bertini, ¿no? Renato Castro Brea. Sí, también lo conozco. Cada vez que para agilizar un poco el interrogatorio del señor Ignacio, si usted me lo permite, yo le pregunto el nombre y a continuación, si usted lo conoce, nos hace una referencia de cuál es la relación que tiene usted con esta persona y la relación de esta con Giancarlo Bertini Vivanco, por favor. Ok, sí, lo conozco al señor Renato Castro desde el año, inicios del 2007 aproximadamente. De hecho, no tengo relación con él, calculo al 2013 más o menos, yo ya pierdo contacto con el señor Renato, y él también lo conocía al señor Giancarlo. Año 2011, quiero que nos ubiquemos. ¿Cuál es la relación del señor Renato Castro Brea con el señor Giancarlo Bertini Vivanco? Eran conocidos. ¿Tenía usted conocimiento cuál era la actividad que desarrollaba esta persona, Renato Castro Brea, en el año 2011? Era dependiente, trabajaba en una distribuidora, recuerdo. ¿Nos puede indicar qué distribuidora era? Era de combustibles. ¿Recuerda usted el nombre de esta distribuidora? No recuerdo exactamente cuál, pero sí recuerdo que era combustibles. ¿Dónde queda ubicada esta distribuidora de combustibles? Entiendo, no sé exactamente la oficina, creo que tenían grifos, ¿no? En el sur, creo que en el norte. ¿Recuerda usted en qué parte del sur? Sí, es no sé exactamente qué parte, pero ese es, digamos, pasando el peaje donde termina la vía triple, más o menos, no sé la ubicación exacta. ¿Usted ha concurrido a ese lugar? Sí, en algún momento he concurrido. ¿Recuerda usted por qué motivo? No, por temas netamente amicales, a veces iba a la playa, de ida o de vuelta para por ahí a conversar, pero no más que eso, ¿no? ¿Usted ha ido a conversar por algún motivo en relación a esta relación que es materia de este interrogatorio, señor Ignacio Vivanco, con el señor Renato? No, temas netamente amicales. Le hago la siguiente pregunta. ¿Conoce usted a Jorge Yoshiyama Sasaki? No lo conozco. Le voy a hacer unas últimas preguntas finales, siempre agradeciéndole su disposición al interrogatorio. Okay. ¿Usted ha participado en alguna actividad proselitista para las campañas electorales del año 2011 o 2016 para el partido Fuerza 2011 o Fuerza Popular? No, nunca.
Señora Presidenta, con eso hemos acabado el interrogatorio. Le agradezco, señor Ignacio Vivanco. Gracias, doctor. Gracias, doctor. A los señores abogados, ¿alguno va a formular pregunta? Procuraduría, señora magistrada. Escuchamos, Si me doctora. autoriza. Muchas gracias. Buenos días, señor Ignacio Vivanco Chirinos. Lo saludo a la abogada de la Procuraduría de Lavado de Activos. Voy a formularle algunas preguntas distintas a las ya formuladas por el Ministerio Público. Y bueno, empiezo, ¿no? Para que diga, señor Ignacio Vivanco, ¿usted ha solicitado a personas de su entorno que aporten al partido Fuerza 2011? No, Correcto. Otra pregunta, señor Vivanco. El señor Bertini Vivanco, su primo, ¿no?, ¿le comunicó a usted que su nombre iba a figurar ante la OMPE como aportante del partido Fuerza 2011? Objeción, señorita magistrada, objeción. Solamente con fines de mantener la técnica, ¿no? La representante de la Procuraduría me parece, y objeto porque es una pregunta ciertamente sugestiva, está partiendo de una premisa que no se ha desprendido del interrogatorio que ha hecho el representante del Ministerio Público. Si me permite absolver, señora magistrada, se le ha puesto la vista al testigo el recibo de aportes del partido Fuerza 2011. Mantengo mi objeción, señorita magistrada. No, no, porque lo que él ha dicho es que efectivamente le aportó y que recibió un recibo. Lo que está preguntando la Procuraduría es si sabía que iba a figurar a la lista de aportantes. No, lugar a lo que señor puede contestar esa pregunta. sí, por supuesto. En realidad no recuerdo, fue un tema, como les repito, netamente casual, incluso hasta el formato denotaba, pero entiendo también que todo era transparente. Correcto, señor. Bien, señor Ignacio, usted señaló que se enteró que salió en una lista de aportantes por el periódico, ¿correcto? Sí, ¿No es cierto? Bien, diga usted, el partido Fuerza 2011 se contactó con usted para entregarle el comprobante por el aporte que supuestamente usted habría realizado de $16,000. no, En ningún. Diga usted si la OMPE o algún funcionario de la OMPE o de dicha entidad se comunicó a usted para corroborar ese aporte al partido Fuerza 2011. no, Diga usted, en el año 2011, ¿conocía usted algún local donde funcionaba el partido Fuerza 2011? no, Después de haberse enterado del aporte de $16,000 que figura a su nombre en Fuerza 2011, ¿usted realizó alguna acción contra el partido Fuerza 2011? no tampoco. Eso es todo, señora magistrada. Doctor, ¿quién otro abogado va a hacer alguna pregunta? Doctor Fulcar. Señorita magistrada. Doctor Marillo. Sí, señorita magistrada. A ver, en primer lugar, muy buenos días. Creo que no había saludado al colegiado. Muy buenos días con todos. Buenos días con el representante del Ministerio Público, de la Procuraduría y demás. Señor Ignacio Vivanco, le saluda el abogado del señor Giancarlo Bertini. Le voy a hacer algunas preguntas, le agradeceré su respuesta para arribar a la verdad en ese plenario. Bien, usted ha precisado lo siguiente. Usted ha precisado que le entregó 200 soles al señor Giancarlo Bertini. ¿Nos puede indicar si usted tiene el voucher que acredite que usted contaba con esos 200 soles en el año 2011, en esa fecha? No, disculpe, pero no lo entiendo. ¿Un voucher que acredite que yo contaba con 200 soles? Esa es la pregunta. Así es. No, como Bien. Como mencioné en mi declaración, era lo que yo tenía en la billetera. No se preocupe, esa es mi pregunta, yo le respondió, gracias. Voy a seguir con otra pregunta. A ver, ¿usted nos podría indicar el nombre, si es que hay alguna persona que estuvo en ese momento, porque usted ha señalado que le entregó en la mano al señor Giancarlo Bertini los 200 soles? ¿Habría alguna otra persona que vio cuando usted le hizo esa entrega en la mano de los 200 soles? No que yo recuerde. Bien. Señor Ignacio Vivanco, usted nos ha mencionado que conoce al señor Castro Brea. Bien. ¿Usted ha estado con el señor Renato Castro Brea en alguna oportunidad en el extranjero? No, nunca. Nunca. ¿Usted no podría precisar cómo conoció al señor Renato Castro Brea? Yo lo conocí en un intercambio estudiantil, como le digo, a inicios del 2007. ¿Ese intercambio dónde se dio? En el extranjero. Es decir, si estuvo con el señor Renato Castro Brea en el extranjero, ¿correcto? Previo a esto, ¿no? O sea, Bien. Ahí fue donde Bien. lo conozco, ¿no? Correcto, gracias. Gracias. Señor Ignacio Vivanco, otra pregunta, por favor. ¿Usted tiene alguna fotografía o algún documento donde se encuentre el señor Giancarlo Bertini Vivanco con el señor Renato Castro Brea? Objeción, señora presidenta, es impertinente. El señor Ignacio Vivanco está respondiendo en relación a su participación y conocimiento. Y el señor le está demandando en relación a la participación y presencia de una persona que es su patrocinado, el acusado, y otra persona que ha sido ofrecida también en calidad de testigo. Aquí. Doctora, si me permite, por favor, solamente correrme traslado. Resulta totalmente pertinente porque el señor Ignacio Vivanco ha afirmado algo. Y entonces estamos yendo propiamente a la verificación de esa afirmación. Porque él ha afirmado que el señor Giancarlo Bertini conocía al señor Renato Castro Brea. Pero no voy a introducir aquí una declaración que se ha dado ya con anterioridad que verifica otros hechos. Entonces, por eso le estoy preguntando si hay algún documento o tiene algún otro dato más allá de su mero dicho.
Eso me resulta totalmente pertinente porque el señor Giancarlo Bertini es parte de este proceso y el señor Renato Castrovieja ha sido citado como testigo. Entonces, estamos simplemente haciendo tan igual como le permitió al señor representante del Ministerio Público que haga precisiones. Lo que estamos haciendo también es solamente precisiones, señorita magistrada. No nos estamos saliendo del objeto del debate. No, ¿puede contestar esa pregunta? Sí, no, yo documento que se conozcan entre ellos no tengo y alguna fotografía no Gracias, señor Ignacio. no conozco. ¿No? Gracias, señor Ignacio. Bien. A ver, señor Ignacio, usted nos ha mencionado al momento de reconocer el recibo que se le puso a la vista que esa era su firma, pero que no reconoce el llenado del mismo. ¿Está bien? Eso es lo que usted nos ha precisado en este plenario. Mi pregunta es la siguiente. Después de que usted toma conocimiento de ese recibo y de que aparece como votante, ¿usted solicitó alguna pericia respecto a la escritura, a la letra que obraba en ese recibo? Objeción, señora presidenta. Casualmente yo iba en ese camino y le pregunté qué acciones se tomó. Precisamente la defensa objetó y le dije, señora presidenta, voy a solicitar que en adelante no se formulen esas preguntas porque no se le está permitiendo al Ministerio Público formular las mismas por la propia objeción que está planteando la defensa y la defensa le está formulando. Señorita magistrada, solamente si me corre traslado, por favor. Bastante puntual. Mire usted, en primer lugar, no comprende esta defensa. En todo caso, lo que hubiera planteado quizás es una reposición frente a su decisión, pero no se puede dejar una suerte de constancia para el futuro y querer limitar el contrainterrogatorio, porque eso es lo que está pretendiendo hacer el representante del Ministerio Público, querer dejar una suerte de constancia frente a una decisión que ha tomado su despacho, cuando el camino correcto es un recurso de reposición a la luz del artículo 415. En este caso, lo que estamos viendo, señorita magistrada, es, claro, quererle dar información, consideramos de calidad, porque lo que ha dicho el señor Ignacio Vivanco es, yo reconozco mi firma, pero no reconozco mi letra. Entonces le estamos preguntando si solicitó una pericia o no. Nos consideramos que es totalmente pertinente, señorita magistrada. Muchas gracias. Ha lugar a la objeción y le explico por qué. Lo que él ha dicho, en lo que ha declarado ante el señor fiscal, que solo conversó con su abogado, no ha hecho más acto procesal o otro tipo de investigación. ¿No ha lugar a la objeción? ¿Otra pregunta? No hay problema, señor magistrada. Si queda claro, pasamos a otra pregunta, por favor. Bien. Señor Ignacio Vivanco, usted nos ha mencionado que el señor Giancarlo Bertini era un empresario en diferentes rubros. Le hago una pregunta. ¿Usted tenía conocimiento si el señor Giancarlo Bertini tenía o estaba involucrado en una actividad ilícita? Objeción, señora presidenta, es una pregunta capciosa. Yo le he formulado además sobre qué rubros era su actividad y él ha señalado, algunos aspectos recuerdo, otros no, tenía varias empresas, pero la objeción es por una pregunta capciosa que le está formulando el señor abogado, señora presidenta. Señorita magistrada, ¿dónde estaría la capciosidad si ha dicho que él ya le formuló que el señor representante del Ministerio Público y dice que es capciosa? Entonces sería parte de que es capciosa, pero habla de que ya habría respondido. Entonces, ¿es repetitiva o es capciosa? No entendemos cuál es la fundamentación. Señorita magistrada, disculpe usted, y lo que le estoy preguntando es porque el señor Ignacio Vivanco ha mencionado, en la parte, yo lo tengo acá literalmente anotado, indica, pero tengo entendido que todo era transparente. Ha mencionado eso. Entonces, mi pregunta es a la luz de ello, porque el señor Ignacio Vivanco ha participado en este acto. Entonces, sería importante ver qué conocimiento él tenía. Recuerde usted, señorita magistrada, que se le ha permitido al representante del Ministerio Público llevar una línea de tenía conocimiento. Mi pregunta va en esa misma línea, señorita magistrada. La interés solamente el principio de igualdad. Está bien, ha lugar a la objeción. Él en ningún momento ha hecho ver que su primo tenga algún vínculo con algo ilícito. Ha lugar a la objeción. Otra pregunta, señor abogado. Ok, señorita magistrada. Señor Ignacio Vivanco, ¿usted nos podría precisar, por favor, a qué se refería cuando indicó en su pregunta, a la respuesta a la pregunta, que lo que tenía entendido, que todo era transparente? ¿Podría precisarnos, por favor, a qué se refería con ello? Sí, que era formal, que se llenaba, bueno, él tenía este recibo, ¿no? Eso, o sea, digamos que era una campaña y que era algo legal aportar dinero a una campaña, o sea, no había nada, digamos, debajo de la mesa sobre esa acción, ¿no? Bien. Esas serían todas mis preguntas. Muchas gracias, señor Ignacio Vivanco. Gracias, señorita. Doctor León. Muchas gracias, doctora. Buenos días, señor Vivanco. Buenos días. Usted ha dado referencias sobre sus actividades laborales. Díganos, ¿usted ha sido gerente general de la empresa manufactura Baby Gabasac? Sí. ¿Desde qué año? Eso ha sido desde el año 2014, 2015, no, un poquito, 2015 puede ser. Ya. En una parte de su testimonio, usted dice que se entera por la prensa, por los periódicos. Sí. Y luego consulta usted con su abogado. Eso es parte de su testimonio. ¿Por qué razones usted consulta con un abogado luego que ve la información en la prensa? ¿Qué lo motiva usted a que converse con el abogado? Impertinente la pregunta, señora presidenta. No es objeto de juicio el asesoramiento que puede tener una persona para tomar determinadas acciones. Tanto así
que cuando yo quiero preguntarle en relación a las acciones consecuentes al haber tomado conocimiento, su presidencia no autorizó la pregunta, tanto así tampoco ha autorizado la contrapregunta en relación a alguna actividad posterior al conocimiento de ese hecho. ¿Me permite, doctora, refutar a lo que dice la Fiscalía? Un ratito, doctora Astudillo. Claro, cómo no. Doctora, buenos días. No, solamente para decirle que voy a también hacer una pregunta al final del colega. Ya. Doctor Leo, le escuchamos. Dos líneas equivocadas de la Fiscalía en su reposición. La primer argumento de la Fiscalía es impertinente porque no tiene aquí sentido que se hable sobre el asesoramiento que le ha brindado el abogado. Eso no es tan cierto. Solamente se puede establecer esa impertinencia si el señor dice lo que me asesoró mi abogado, no lo voy a decir, porque es secreto profesional. Pero si él dice, sí, voy a hablar sobre lo que me dijo el abogado, es completamente pertinente. Él es el que define el tema. Ahora, segundo, yo no le he preguntado por el asesoramiento. Yo le he preguntado por qué razones él ve el periódico, busca al abogado. ¿Qué pasó ahí? Y esto me va a sentar la base para llevar al tema de la credibilidad, etcétera, etcétera. Esa es la primera, entonces no es tan impertinente como piensa el fiscal. Lo segundo, en la otra línea de la Fiscalía es, a mí me objetaron, me declararon fundada la objeción y yo ya no pregunté. Pero doctor, con todo respeto, ese es un problema de la técnica de la Fiscalía. Si a mí me objetan y declaran infundada, yo no voy a decir, por si acaso, como ya me objetaron y yo no tuve la forma de volver al tema, entonces yo quiero que ese tema ya nunca más se aborde. Ese es un tema personal. Si yo formulo una objeción y un juez declara fundada la objeción, en la otra parte lo que hace es reformular. Eso es un tema personal. Pero no puede decirse que porque me declararon infundada la objeción y yo ya no tuve la creatividad de volver a ver la técnica de litigación para llegar al punto, entonces por lo tanto ese tema se ha cerrado para todos. Eso no es así. Esa no es la técnica de litigación oral. Serán razones muy personales de mi distinguido colega, la contraparte, de por qué él no insistió de otra manera. Pero eso es un tema personal. Eso no justifica la limitación al derecho de defensa en los contrainterrogatorios. Muy bien, por esta razón, doctora, solicito que se me permita ejercer la defensa en este punto que conozco. Dado la cuestión por el argumento que ha señalado, ¿por qué es que consultó a un abogado? A ver, contesta la pregunta. Sí, respondo, porque vi un monto que no era el que yo había aportado, entonces me llamó la atención. Entonces lo primero que hice fue llamar a un abogado a ver cómo podía enfrentar eso, ¿no? Muy bien, muchas gracias, señor Ignacio. De nada. Luego, es cierto que usted, este recibo que se le ha mostrado ahora, es cierto que usted en su declaración del año 2020 ya había visto este recibo, ¿correcto? Cuando usted declaró en la Fiscalía le habían mostrado este recibo. Sí, señora presidenta, si vamos a hablar de técnica, es un contraexamen. Entiendo que no lo ha ofrecido como testigo. Entonces, el contraexamen tendría que versar sobre las respuestas brindadas. En el directo. En el directo no se le ha hecho mención a alguna declaración prestada en la investigación o una declaración previa. Por lo tanto, no entendemos cuál es la técnica que está utilizando el abogado para el contraexamen. ¿Me permite refutar también ese punto, doctora? Leo. El argumento de la Fiscalía es, yo, como fiscal en mi directo, yo no lo he usado. Claro, porque tal vez él no ha encontrado el problema de la contradicción, del refrescamiento de memoria. Y aunque haya encontrado punto, porque el señor le ha dicho que hay varias cosas que dice que no recuerda, y la Fiscalía ha decidido de manera personal no usar la técnica de refrescamiento de memoria. Está bien. Son decisiones personales de cada litigante. Pero eso no significa que como yo no lo usé, tú tampoco lo uses. Esa es la falacia de tu quick. Si yo no lo usé, tú tampoco. Eso no es la técnica. ¿Sí? Yo estoy sentando bases para definir si llego o no al punto de la contradicción. Entonces, le estoy sentando la base, primero, estableciendo el antecedente. Este recibo que usted ha visto ahora, ya lo había visto en su declaración del año 2020. Estoy sentando bases para poder de llegar al punto. No al lugar a la que se va a ver. Contesta la pregunta. Sí, o sea, yo me acuerdo haber visto ese recibo antes. No me acuerdo si en alguna nota, en algún periódico o en mi declaración inicial. Ya, ¿fue en el año 2020, 2021, por ahí? Yo recuerdo haber declarado en el 22, si mal no recuerdo. ¿Y es ahí donde recuerdo haber visto ¿este recibo? Ya, pero no, pregunto por los años, 2021, 2022, más o menos. Más o menos por ahí. ¿Usted recuerda haber visto? Sí, no necesariamente en mi declaración, ojo. Pero sí recuerdo haber visto. Señor Ignacio, le estoy preguntando por el año nada más, disculpe usted. Correcto. 2020, 2021, ¿lo habrá visto por ahí ese recibo? 2022 por ahí, sí, más o menos. Sí, muy bien. Y luego dice usted que no ha tomado ninguna acción legal contra el partido, ¿no? Contra las personas que le mencionó el fiscal tampoco ha tomado ninguna acción legal. Contra nadie. Contra nadie, ¿no? Muy bien, perfecto. Luego, la Fiscalía lo citó a usted para que pasara por una pericia grafotécnica a fin de confirmar o no si era su letra la que aparecía en este recibo. Objeción, señora magistrada. Usted ya le ha declarado fundada la objeción al señor abogado del propio acusado, Giancarlo Bertini, y ahora el señor abogado va a tratar de utilizar seguramente algún argumento que no corresponde, sobre todo por el respeto que merecemos las partes. Yo estoy dirigiéndome a usted en relación a la actuación del abogado con respeto. Yo también demandaría también lo mismo, pero bueno, lamentablemente la altura y el respeto no es recíproco, entenderíamos por la formación, pero bueno, simplemente solicito, señora magistrada, que se declare fundada nuestra objeción.
Me permite, doctora, para responder el punto. Sobre el tema del respeto, yo le manifiesto al fiscal expresamente mis respetos, y también al colegiado y a todos los abogados litigantes. En ningún momento le faltó respeto a nadie, y no lo voy a hacer, jamás. Segundo, la pregunta es distinta. Es parecida, pero es distinta. Cuando mi colega anteriormente le ha preguntado, era por qué si él solicitó la pericia. Y ahí establecieron de que era una acción que él no había tomado. Por eso es que ese punto yo no lo estoy preguntando. Yo respeto esa premisa. Mi pregunta es si la fiscalía le solicitó, a él le pidió, si la fiscalía lo citó para una pericia grafotécnica. Si él fue citado por la fiscalía para pasar, porque es muy distinto a que eso sea una acción voluntaria de él. Que ese punto ya está cerrado y no entro a ese tema, como muy bien lo dice el fiscal. Este tema ya está claro. Pero mi pregunta ya no es porque si él solicitó voluntariamente como una acción, sino si la fiscalía lo citó para que pasara por parte de oficio de la fiscalía a una pericia grafotécnica a fin de confirmar o no su testimonio en el punto de la letra. Como verá, doctora, estoy ejerciendo la técnica de litigación oral precisamente porque el hecho de que no se permita una pregunta por infundada no significa que uno no tenga la creatividad para poder llegar al tema de fondo o al objeto del punto. Entonces, no estoy preguntando por la acción legal ni por sus solicitudes, sino por el tema de fondo. Si se trabajó una pericia, si le citaron para que se hiciera una pericia de oficio de parte de la fiscalía. Y eso es un tema también que tiene que ver con la credibilidad y la corroboración de lo que pueda haber dicho el testigo y que en su momento se verá en los alegatos y en la sentencia seguramente. Muy bien, no da lugar a la objeción, conteste a la pregunta, porque es otra totalmente diferente. Yo no recuerdo haber sido citado para hacer esa pericia. ¿Recuerda haber pasado por alguna pericia? No. Objeción repetitiva. No más preguntas, doctora. Listo, ya respondió. Gracias. Termina la defensa. Muy bien, ¿alguien más va a formular preguntas? ¿No? Muy bien. Sí, doctora, la defensa de Barbosa Dávila. No, sí, doctora, estudió la escuchamos. Sí, buenos días, señor Vivanco, ¿me escucha? Buenos días, sí, lo escucho. Sí, solamente le voy a hacer una pregunta, señor Vivanco. ¿Usted conoce a señor Luis Brusi Barbosa Dávila? No. Ya, eso sería todo, señora magistrada. Muy bien, al testigo se le agradece por retirarse muy amable. Gracias, hasta luego. Vamos con el siguiente testigo. Doctora Katy, ¿quién está ahí? Doctora, hay un usuario C. González que está solicitando el acceso. Doctora Nora Blo González, a ver. Doctor, ¿Me presenta? Es la señora María Caterine González Pérez Velasco. Solicito que se le dé el acceso y también la siguiente petición, si usted me lo permite. Sí, doctor, escuchamos. Pido autorización para que pueda representarme la fiscal adjunta Paulina Roque. Permiso para retirarme de la audiencia y ella pueda continuar con los interrogatorios. Segundo, que nos permita un receso brevísimo para adecuar y acomodar los papeles de trabajo en esta sesión de juicio. Ya, le vamos a suspender 5 minutos mientras se conecta también la testigo. Gracias. A usted. De 2.800 a 3.000 soles aproximadamente. Correcto. Y díganos, y en relación a los gastos que usted realizaba o tenía durante el año 2011. Bueno, yo ya era casada en ese entonces con hijos y era familiar para mi familia en realidad. Un monto aproximado respecto a sus gastos. Será el 90%, casi todo para mi familia. No hay problema, señora María Katy. A continuación, le voy a hacer una relación de personas de los cuales sí le pediríamos que usted nos precise qué vinculación, si la conoce o no, y de ser el caso nos precise estas circunstancias si es que el caso se diera de forma positiva. ¿Usted conoce a la señora Keiko Sofía Fujimori Gucci? No, no la conozco. Ok. Díganos, ¿usted conoce al señor Vicente Ignacio Silva Checa? No, no lo conozco. ¿Al señor Pier Paolo Figari Mendoza? No lo conozco. ¿A la señora Ana Gers Garfias de Vega? No la conozco. ¿A la señora Adriana Tarazona Martínez de Cortés? No la conozco. ¿Al señor Augusto Mario Bedoya Cámara? No, tampoco. ¿Al señor Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka? Tampoco.
al señor José Klimper Ackerman, No, no lo conozco. al señor Marc Vito Villanela, No, tampoco. a la señora Carmela Paucarapaxi, Tampoco. Antonieta Gutiérrez Rosati. No, no la conozco tampoco. ¿Usted conoce al señor Jorge Yoshiyama Sasaki? No, ¿Usted conoce al señor Giancarlo Bertini Vivanco? sí, ¿Nos puede sí lo contar, conozco. por favor, en qué circunstancia lo conoce? Sí, él era amigo de mi esposo y socio de mi esposo, además, en una empresa. Correcto. Cuando usted dice socio de la empresa, ¿nos puede indicar, por favor, a qué empresa? Sí, FIG. FIG. ¿Y nos puede decir cuál era el objeto, a qué se dedicaba social de esta empresa? Era una empresa de importación de útiles a la Ok. China y Estados Unidos. Ujú. ¿Y usted tiene conocimiento quiénes eran los accionistas de esta empresa FIG? No, desconozco. Bien. ¿Usted conoce al señor Giancarlo Bertini Vivanco? Sí, Perdón, sí, ya se lo había contado. Disculpa. Bien, ahora, señora Caterine, le pregunto, ¿usted actualmente se encuentra afiliada a algún partido político? no, No. Para los efectos del año 2011, ¿usted era afiliado a algún partido político? No. No. Y para los efectos del año 2011, ¿usted era simpatizante de algún partido político? no, tampoco. Bien. Y ahora le voy a hacer la siguiente pregunta. Díganos, ¿usted para el año 2011 realizó aportes dinerarios en efectivo a favor del partido político Fuerza Popular? No, nunca. Nunca. ¿Usted en el año 2011 efectuó aportes en especie al partido político Fuerza Popular? No, nunca. Le pregunto, ¿usted en alguna oportunidad dio autorización para que su nombre sea consignado en los registros sobre aportes al partido político Fuerza Popular? No, nunca. Ok. Para el año 2011, ¿usted dio autorización para que su DNI apareciera en los registros del partido político Fuerza Popular? No, nunca. Ahora, señora María Caterina, díganos, ¿usted tiene conocimiento si usted aparece como portante ante la OMPE por el Sí, ahora partido político Fuerza Popular? Sí tiene conocimiento. Coméntenos, por favor, ¿cuándo se enteró de esta circunstancia? A ver, en un diciembre de 2014, me parece que era un año nuevo, yo estaba en Colán, en el balneario, y estaban viendo el periódico, y en el periódico de Hildebrand, me parece que era, aparece mi nombre. Y bueno, yo me sentí muy ofuscada, sumamente ofuscada y fastidiada, porque yo primero no entendía qué pasaba, ¿no? Y luego, cuando pasa todo esto, sí, ya me voy enterando, y ahí es que me encuentro como totalmente muy molesta, ¿no? Y sobre todo con mucha incertidumbre porque no entendía por qué ahí estaba mi nombre. Bien, sobre este relato le voy a hacer algunas preguntas de precisión para que nos quede en claro. Usted nos ha comunicado que se enteró a través de el periódico del seminario de Hildebrand, ¿no? Díganos, ¿qué información aparecía en este periódico de Hildebrand? No, había muchos nombres, como una lista como de 1000 personas, como que habían aportado, como aportantes, ¿no? Eso es lo que había en esa lista, ¿no? Muchísimos nombres. Correcto. Cuando usted nos dice aparecía una lista, ¿nos puede mencionar, por favor, las personas de las cuales usted conocía en esa lista? Sí, claro. Éramos, o sea, estaba parte de mí, estaba mi esposo, Fabricio Briñetti, estaba mi papá, Pierre González, mi hermano, Pierre González, y mi tío también, Gustavo Cayó. Y a partir de la información que aparece en este seminario, ¿no?, de los 13 del señor Hildebrand, ¿qué cantidad de dinero aparecía usted registrada como aportante? ¿Recuerda? No recuerdo exactamente. Ok, no recuerda. Señorita magistrada, directora de debates, estando aquí la testigo, nos ha mencionado que no ha dado autorización para el uso de su DNI y su nombre en ningún registro o documentación respecto al partido político Fuerza Popular. Solicito autorización para la presentación de documentos, todo ello en aras de coadyuvar, de completar, integrar este interrogatorio y que la testigo pueda responder algunas preguntas con el documento a la vista. Está autorizado, doctor. Bien, el documento que se le va a poner a la vista obra en el folios 392.998 del tomo 786. Señora Caterine, nos confirma, por favor, si usted ya puede ver el documento. Sí, lo veo.
Bien, el primer paso que vamos a hacer, señora Caterine, lo voy a identificar el documento. Luego que terminemos con la identificación, le voy a proceder a hacer algunas preguntas a este documento. Dice recibo de aportaciones, número 01628. Vemos un logotipo con un cuadrado en cuya parte interna encontramos K, Fuerza 2011, localidad Lima, monto $10,293. He recibido de Caterine González Pérez Velasco, identificado con DNI número 159-395, la cantidad en letras $10,293 por donación voluntaria, y advertimos 2 fechas. Sobre esto le voy a hacer unas preguntas. Señora María Caterine, díganos, ¿reconoce como suyos los datos que aparecen en el ítem he recibido de? A ver, es mi nombre, sí, falta Marí, porque soy María Caterine. Mi DNI es 159-295, creo que sí ese es. Eso sí lo reconozco como mío, ¿no? Correcto. Bien, díganos. Los datos, ¿no? Los datos, claro, efectivamente. Ahora le pregunto, en la parte inferior de este documento aparece un ítem que dice aportante. Hay una firma y sobre eso le hago la siguiente pregunta. ¿Reconoce como suya la firma que aparece sobre este ítem? No, no es mi firma. No es su firma. Bien. No. ¿Tiene conocimiento de quién es la firma que aparece en el ítem recibido conforme? No. No tiene conocimiento. No. Bien, podemos ya retirar el documento. Señora Caterine, posterior al año 2015, porque usted nos ha contado aquí que se entera el 31 de diciembre sobre esta circunstancia del periódico. Posterior a esta fecha, ¿usted ha recibido, ha sostenido comunicación para tratar con alguien, para tratar sobre el tema de los aportes al Partido Fuerza Popular? Perdón, no entendí la pregunta, ¿me la puede repetir, por favor? Bien, posterior al año 2015, posterior a ¿usted ha sostenido comunicación con alguna persona para tratar sobre el asunto de los aportes al Partido Fuerza Popular? No. No, yo no. No. Posterior al año 2015, ¿alguna persona vinculada al Partido Fuerza Popular le ha buscado a usted para tratar sobre el tema de los aportes? No. Le pregunto de manera concreta. En el año 2000, posterior al año 2015, ¿la persona del señor Jorge Yoshiyama le buscó para tratar sobre el tema de los aportes? No, a mí no me buscó. Mi esposo lo buscó a él, ya que Giancarlo Bertini no lo ubicaba. ¿Nos puede decir con qué objetivo se buscó a la persona de Jorge Yoshiyama Sasaki? A ver, objeción ha ido porque está hablando sobre un pariente suyo que está en segundo grado de afinidad de su esposo. Está hablando de su esposo. Deben saber el testigo y conocer los derechos que tiene en este caso. ¿Cómo se llama de usted? ¿Perdón? ¿Su esposo cómo se llama? Fabricio Briñetti. Fabricio Briñetti. Doctora Paulina, le escuchamos. Sí, señorita magistrada, respecto a la objeción planteada, primero, el señor Fabricio Briñetti no es imputado, es testigo. Si la testigo está dando referencia a su esposo, no creo que haya ninguna incidencia negativa respecto a alguna advertencia sobre alguna prohibición de declarar esta circunstancia. Estando a la espontaneidad que tiene la testigo para mencionar sobre esta circunstancia vinculada estrictamente al objeto de juicio oral, no creo que sea, solicito que se declare en todo caso infundada la objeción planteada por la defensa. Muy bien, sí, se va a declarar infundada objeción. Sin embargo, le voy a recordar lo siguiente. Si usted en su declaración aprecia que hay cosas que puede decir y que puedan afectar en una responsabilidad penal de su esposo, no lo diga. Ya dice, no voy a declarar esa parte. ¿Está bien? ¿Entendió? Ok. Ya, muy bien. Conteste la pregunta. Doctora, vuelven a plantear. Sí, la pregunta era con qué objetivo se habría buscado al señor Jorge Yoshiyama Sasaki. Para entender qué es lo que pasaba, ¿no? Después de habernos enterado de esta situación. Y entonces por eso lo contactó, para saber un poco qué hacer. ¿Y tiene conocimiento si se obtuvo alguna respuesta de lo que le proporcionó la información el señor Jorge Yoshiyama Sasaki? Creo que tenía que ir a un lugar donde había unos abogados, pero yo no fui nunca. Mi persona no fue. No, yo no asistí. Eso es lo único que recuerdo. Ok. Ahora, señora María Caterine, le pregunto, ¿usted alguna vez ha participado en
cenas organizadas por el partido político Fuerza Popular? No, nunca. Bien, díganos, ¿usted en alguna oportunidad ha participado en almuerzos organizados por el partido político Fuerza Popular? No, nunca. ¿Usted ha participado en cócteles organizados por el partido político Fuerza Popular? No, nunca. Señora María Caterina, usted nos ha contado de que efectivamente tomó conocimiento que su nombre y su DNI, y lo hemos advertido incluso en la presentación del documento, que no era su firma. Sobre estos hechos, ¿usted realizó o tomó algunas acciones legales contra el partido político Fuerza Popular? No. ¿Por qué motivo no decidió iniciar estas acciones legales? A ver, objeción, doctora, porque es una pregunta sugestiva. Se está tomando se le está preguntando, ¿por qué razones usted decidió no tomar? Esa pregunta es sugestiva porque está partiendo de la premisa como que debió tomarlas. Entonces, y no se está planteando una pregunta abierta. Hay una premisa, es un mentimema en la argumentación, hay una premisa escondida, donde se le pregunta y se le dice, ¿por qué razones usted decidió no tomar, como decía, ¿por qué razones usted decidió no dar un examen que debía dar? ¿No? Entonces, la pregunta deben ser abiertas. Hay una sugestividad de una premisa encubierta. Gracias. ¿Otra, Paulina? Sí, señorita magistrada, primero no es no es pregunta sugestiva ni hay encubrimiento. Parto de la respuesta que acaba de dar la testigo. Le pregunté, ¿usted tomó acciones legales? Dijo que no. Simplemente estoy reformulando y enfatizando por qué no decidió tomar. ¿Cuáles son estos motivos? Creo que son más que justificables. Parto de la premisa de la respuesta previa que hizo la testigo. Sí, tiene razón la señorita fiscal. No ha lugar a la ocasión. ¿Puede contestar por qué no hizo ninguna acción? Porque mi esposo estaba averiguando lo que había pasado, yo no sabía, entonces por eso en ese momento no hice, como yo no había firmado nada, estaba dentro de un poco la sorpresa y el fastidio, también estaba tranquila. Bien, le agradecemos, señora María Caterina González Pérez de Velasco, por haber respondido el interrogatorio del Ministerio Público. Señorita directora de debates, ese ha sido el interrogatorio por parte del Ministerio Público. Gracias. La Procuraduría, doctora Basaldo. Sí, señora magistrada, muchas gracias con su venia. Señora María González, la saluda la abogada de la Procuraduría de Lavado de Activos. Le voy a hacer algunas preguntas a continuación del interrogatorio del Ministerio Público. A ver si usted puede. Buenos días. Buenos días. Señora María, ¿en alguna oportunidad usted ha firmado documentos en blanco? No. Correcto. En el año 2011, ¿usted tenía solvencia económica para realizar un aporte de $10,000 aproximadamente? No. Correcto. En algún momento, en alguna oportunidad, diga usted si algún funcionario de la OMPE o la OMPE, ¿no? Se comunicó con usted para corroborar este aporte que aparece su nombre. No. En el año 2011, ¿usted conocía algún local del partido Fuerza 2011? No. Bien. ¿Tiene conocimiento si su esposo, Fabricio Brignetti, realizó aportes económicos al partido Fuerza 2011? No realizó. Eso es todo, señora magistrada. Muchas gracias. Doctor Julcar. Sí, señorita magistrada, muchas gracias. Muy buenos días, señorita o señora María Caterina González. Buenos días. Les saluda el abogado del señor Giancarlo Martini. Le voy a hacer algunas preguntas con la finalidad de que nos pueda aclarar algunos puntos y podamos arribar, correcto, a la verdad de los hechos. Bien, a ver, vamos a empezar. Usted nos ha precisado que se enteró de estos hechos a partir del diario Hildebrand en el año 2015, ¿correcto? Entonces, Sí, así. Bien, y usted también en este plenario ha reconocido un recibo en el cual usted ha manifestado que son su nombre y su DNI. Le hago una pregunta, señora María Caterina González. ¿Usted en alguna oportunidad, usted de forma directa, le entregó esos datos al señor Giancarlo Bertini? No. Bien. Nunca. Señora María Caterina González, usted nos ha precisado que tiene una relación de esposo con el señor Hugo Brignetti, ¿correcto? Sí. Bien. Esposa, Usted también sí. exactamente. Usted también nos ha precisado que en ese periódico aparecía el nombre del señor, permítame por favor indicarle, del señor Pierre González Pérez Velasco, ¿correcto? ¿Quién es su papá? Sí, así es. Su padre era fujimorista, ¿correcto? Sí, así es. Bien. Y Alberto Fujimori, sobre todo. De Alberto Fujimori. Bien. Simpatizante, en realidad, ¿no? Simpatizante. Sí. Gracias. Gracias por la respuesta. Señora María Caterina González, ¿usted su información de sus datos personales lo ha difundido en alguna red? No. No. Es estrictamente reservada para usted. ¿Sí?
Su información No y entiendo sus datos personales son reservados. No entiendo la pregunta. A ver, voy a cambiar para ponerlo más claro. Por favor, porque Sí, tampoco- cómo no, señorita directora de debates. Señora María Catherine González, ha quedado claro que usted tiene un vínculo con su esposo, que duda cabe, con el señor Hugo Brignetti. Bien. ¿El señor Hugo Brignetti tiene conocimiento de su DNI? Claro, ¿El señor Hugo Brignetti tiene conocimiento también de su nombre completo? claro. Bien. El señor Hugo Brignetti, usted ha dejado claro que trabajaba con el señor Giancarlo Bertini, ¿no es cierto? Así es. ¿Para el año 2011 ellos trabajaban? Para el año 2011 sí. Bien. Señora María Catherine González, usted nos ha indicado aquí que no reconoce del recibo que se le ha mostrado con número 00622, ni la letra, ni la firma. Bien. Ajá. Usted cuando tomó conocimiento, ya por el año 2015 de que aparecía su nombre, usted con posterioridad ha brindado su declaración en sede fiscal respecto a estos mismos hechos, ¿correcto? Sí. En ese momento, ¿a usted se le mostró ese recibo? Sí. Bien. A usted, y en ese momento usted también manifestó de que no reconocía su nombre ni su firma, ¿correcto? Así es. Bien, los datos que se habían consignado. Bien. En ese acto, ¿usted le solicitó al Ministerio Público que se realice alguna pericia grafotécnica? No, no recuerdo, no. No. En ese acto, o con posterioridad, ¿el Ministerio Público le solicitó a usted que pase una pericia grafotécnica? No recuerdo. ¿Usted recuerda en algún momento haber acudido al Ministerio Público para pasar alguna pericia? No, no recuerdo. Bien. Señora Catherine González, ¿a usted en algún momento el señor Giancarlo Bertini le solicitó él de forma directa que firme algún recibo? Objeción, señora magistrada. Ya respondió, señorita directora de debate. No, cuando escuche la palabra objeción, no conteste, por favor. Ok. Bien. Señorita María Catherine González, señora María Catherine González, el señor Giancarlo Bertini en algún momento, correcto, de forma directa le ha pedido algún favor vinculado con el partido. Señora magistrada, No objeción. me ha dejado terminar, doctora. Es No me que ha ya dejado está terminar empezando la pregunta. premisa. Pero no me ha dejado terminar la pregunta. Usted tiene la pregunta. Solamente pido eso, doctora. Por favor. Bien, mi pregunta iba en ese sentido. ¿En algún momento el señor Giancarlo Bertini de forma directa le ha pedido a usted algún favor vinculado con el partido Fuerza 2011? No. Objeción, señora magistrada. ¿Qué respondió, directora de debates? Cuando escuche la palabra objeción, no conteste, por favor, ¿ya? Me ha indicado que no. Bien, esas serían todas mis preguntas, señorita directora de debates. Muchas gracias, señora María Catherine González. Gracias. Sí, buenos días, señora González. ¿Me escucha bien? Sí, perfecto. Sí, señora González, le voy a hacer solamente una pregunta. ¿Usted conoce o ha conocido en el pasado al señor Luis Barbosa Dávila? No. Muchas gracias. Eso sería todo, señora magistrada. Muy bien, se le agradece al testigo por haber concluido, puede retirarse. Gracias, muy amable. Hasta luego. Gracias. ¿Qué testigo sigue, señorita fiscal? ¿Para qué lo va a pasar? El señor Víctor Alcázar Espinosa. Víctor Augusto Alcázar Espinosa. Buenos días, señor. ¿Su nombre completo cuál es? Buenos días, disculpe, estaba con el micro. Víctor Augusto Alcázar Espinosa, ¿Tiene el número? 1022-5943. ¿Dónde domicilio usted? Alameda Las Palmas 283, Casa 3, La Encantada de Villa en Chorrillos. ¿Es usted católico, señor? Sí. ¿Conoce usted de la información que puede haber tenido alguno de los acusados que sea un pariente suyo del segundo grado de cotidianidad y corta afinidad? Perdón, sí, conozco. Sí, a los acusados que tengan algún grado de parentesco con usted. No. Ya, entonces vamos a tomar que es usted católica, nos dijo. Sí, ¿Jura usted por Dios contestar con verdad las preguntas que le formularemos en esta audiencia? lo juro. Se advierte que si mintiera, usted podría ser denunciado por delito contra la Administración de Justicia. Lo va a interrogar la señorita fiscal, luego el abogado de la Procuraduría y luego los demás abogados. Si usted escucha la palabra objeción, no conteste, se quedó la autoriza que dé respuesta. ¿Está bien? Ok. Señorita fiscal, ¿tú testigo? Sí,
Sí, muy buenos días, señor Víctor Augusto Alcázar Espinosa. Le saluda Paulina Roque Soplapuco, soy fiscal adjunta y en el día de hoy estaría a cargo de su interrogatorio. Le pediría, si es que usted no logra escucharme la pregunta, me lo haga saber para poderle repetir. ¿Entendió, señor Víctor? Entendido, gracias. Una petición adicional, señor Víctor. No sé si podría encender la luz del espacio donde se encuentra. Lo que pasa es que lo veo, su pantalla muy oscura. No sé si nos puede coadyuvar en ese sentido. ¿Está mejor? No, tampoco. He prendido la luz y... Ahora sí. Ya, ok. Sí, ahora ya le puedo ver bien. Díganos, señor Víctor, ¿nos puede hacer, por favor, una breve reseña de los estudios que usted ha realizado para este colegiado? Sí, bueno, estudié administración en la Universidad Ricardo Palma y bueno, colegio San Agustín y bueno, posteriormente estos estudios, ¿no? Y algunos cursos para lo que me dedico, ¿no? Que es trabajar en una casa de bolsas. Ok, actualmente, ¿a qué se dedica usted? Trabajo en seminarios, sociedad agentes de bolsa, soy representante, que es la negociación de acciones. Correcto. Nos dice si es que usted cuenta con antecedentes penales o si registra estos para que este colegiado pueda tomar conocimiento. No, no tengo nada, felizmente. Señor Víctor, nos vamos a centrar para los efectos de este interrogatorio en un determinado espacio del tiempo. Esto va a ser en el año 2011. Le pediría, por favor, que concentráramos todo tipo de información en este año. ¿Está de acuerdo? De acuerdo. Bien. ¿Nos puede decir qué actividades laborales realizaba en el año 2011? Las mismas que realizo actualmente. Siempre trabajando en seminarios, sociedad agente de bolsa, en la negociación de acciones en los diversos mercados, locales y en el extranjero. ¿Y dónde está ubicado el domicilio de la sociedad Seminario Agencia de Bolsa? En ese momento teníamos una oficina en Chacarilla, en el Centro Comercial Caminos del Inca, en Chacarilla del Estanque, en Surco. Ok, y por estas actividades que realizó en el distrito de Chacarillas, que usted nos acaba de señalar, ¿usted realizaba labores con alguna otra persona? Sí, con los socios César Helfer y Luis Cueva. Hay una pequeña oficina en Chacarilla. Correcto. ¿Y el señor Cueva Baldovino y el señor César Helfer laboraban juntos en la misma oficina? En la misma oficina, sí, es una oficina pequeña. Ahí estábamos trabajando los tres. Correcto. Ahora, señor, bien, gracias por su información. Ahora nos puede decir, por favor, ¿a cuánto ascendían sus ingresos en el año 2011 por estas actividades en la empresa Seminario? Bueno, el 2011 fue un año bastante generoso para nosotros, por las operaciones que hacíamos, y yo creo que no estaba en un promedio mínimo eso lo pueden verificar, creo que entre 20 a 25 mil dólares mensuales en el año 2011. Correcto. Nosotros no tenemos un ingreso fijo, sino es de acuerdo a las ventas que cada uno hace, ¿no? Entiendo. Sí. Díganos ahora, ¿y un promedio respecto a los gastos que usted reportaba para el año 2011? No, ¿qué habrá sido? Tenía un crédito hipotecario, tenía un carro, algunos viajes, tarjetas. ¿Cuánto han sido? ¿5 mil, 6 mil dólares? Tengo un solo hijo. Estaba en el colegio. No creo que más. Ok, está bien. Ahora, le voy a preguntar por una serie de personas, le voy a hacer... ¿Cuánto ha sido eso? A ver, no sé, 6 mil dólares, 7 mil dólares, no creo que haya sido más realmente. ¿No? Bien, le agradecemos por la información, señor Víctor. Ahora le decía que le voy a hacer hincapié a una relación de personas y sobre ellas usted nos va a indicar si tiene algún vínculo de parentesco o algún vínculo relacionado con ellos. ¿Usted conoce a la señora Keiko Sofía Fujimori Gucci? No. No. ¿Usted conoce al señor Vicente Silva Checa? No. ¿Usted conoce al señor Pier Paolo Figari Mendoza? No. ¿Usted conoce a la señora Ana Gers Garfias de Vega? No. ¿Usted conoce a la señora Adriana Tarazona Martínez de Cortés? No. ¿Usted conoce al señor Augusto Bedoya Cámere? No. ¿Al señor Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka? No. ¿Al señor José Klimper Ackerman? No. ¿Al señor Marvito Villanela? No. ¿A la señora Carmela Paucarapaxi? No. ¿A la señora Antoniette Gutiérrez Rosati?
No. ¿Usted conoce al señor Ignacio Vivanco Chirinos? No. ¿Al señor Giancarlo Bertini Vivanco? Sí. ¿Nos puede relatar sobre esta circunstancia de cómo lo conoce de forma resumida? Sí, el señor Bertini, bueno, digamos, directamente no lo conozco, yo no lo conocí directamente, sino que él hacía algunas operaciones, iba a la oficina y pasaba, bueno, o sea, la forma como trabajamos nosotros es cada uno tiene una cartera de clientes y eventualmente algún cliente va a visitarnos o hablamos por teléfono. Él en algunas oportunidades, pocas oportunidades, ha ido a la oficina y uno de mis socios era el que veía la cuenta de él. Esa era una relación muy, muy puntual, ¿no? Ok. No hay mayor relación. Ok. ¿Usted conoce al señor Jorge Yoshiyama Sasaki? No. ¿Usted conoce al señor Daniel Mellado Correa? No. Bien. Pasemos ahora a otro tópico, señor Víctor. Díganos, ¿actualmente usted se encuentra afiliado a algún partido político? No. No. Para los efectos del año 2011, ¿usted se encontraba afiliado a algún partido político? No, tampoco. Tampoco. En el año 2011, su persona realizó aportes dinerarios a favor del partido político Fuerza Popular. No. No. En el año 2011, su persona realizó aportes en especie al partido político Fuerza Popular. No. No. Díganos, ¿usted tiene conocimiento si ante la OMPE usted aparece como aportante del partido Fuerza Popular? Sí. Cuéntenos, por favor, esta circunstancia al colegiado. Ok, bueno, como le comentaba, el señor Giancarlo Bertini en alguna oportunidad lo conocí muy puntualmente, y en una de estas visitas puntuales que hizo nos comentó que estaba apuntando, él estaba trabajando en la campaña de la señora Keiko Fujimori y que estaba buscando aportantes para solventar dicha campaña. Es ahí que nos contacta y va a la oficina y nos dice si estábamos dispuestos a aportar. Yo dije que sí estaba dispuesto a aportar, no quería que gane el candidato en esa época, ¿no? Que estaba compitiendo con Keiko Fujimori. Y es así como ahí está esta intención, digamos, de aporte, ¿no? Y bueno, yo aporté, mejor dicho, no aporté, sino acepté el aporte que al final no se hizo efectivo. Yo no hice ningún, digamos, desembolso, ¿no? Que sí lo hice hecho, pero no se llegó a completar el desembolso, pero sí asumí, o sea, de que sí acepté como que hubiese hecho un aporte, pero realmente efectivamente no lo hice. Correcto, señor Víctor. Muchas gracias por la información. Sobre esa información vamos a hacer algunas precisiones. ¿Nos puede referir, por favor, cuándo se propició esta conversación con el señor Giancarlo Bertini Vivanco? Bueno, tiene que haber sido, no sé, marzo, abril del año 2011, ¿no? Las elecciones creo que han sido en abril de ese año, tiene que haber sido antes, o sea, fines de verano del 2011, aproximadamente, ¿no? Correcto. Y cuando usted en su relato nos dice llegó a la oficina, ¿a qué oficina se refiere? A la que menciona, la de Chacarilla, la del Centro Comercial Caminos del Inca. Correcto. Díganos, ¿quiénes participaron en esa conversación que se tiene con el señor Giancarlo Bertini Vivanco? Estábamos César, Helfer, Luis Cueva y yo. Somos los tres que trabajamos ahí, ¿no? Correcto. Usted nos habló de una intención de aportar. ¿A cuánto ascendía esta intención de aportar al Partido Fuerza Popular? A ver, no recuerdo el monto de cuánto podría haber aportado, pero, o sea, acepté que estaba dispuesto a aportarlo, pero el monto no. Yo lo que sí me acuerdo es que firmé, o sea, firmé su sueldo, por supuesto, unos recibos en blanco confiando en que iban a hacer o sea, ¿cómo le explico? Firmamos, yo lo que sí de lo que me acuerdo, porque estamos hablando de algo que ha pasado hace más de 13 años, 14 años casi. Yo me acuerdo haber firmado este recibo y era en blanco y nos tiene que haber dicho algún monto, pero no recuerdo. No hay problema, señor Víctor. Cuando usted le manifiesta estamos en el contexto de la conversación o el diálogo que se sostenía con el señor Giancarlo Bertini Vivanco. Cuando usted le manifiesta esta intención de aportar, ¿qué le responde el señor Giancarlo Bertini Vivanco a usted? Dentro de lo que me acuerdo, creo que dijo que al final, o sea, realmente no teníamos que hacer el aporte en efectivo.
¿no? Sino que necesitaba, pues, de alguna manera, gente que podría, digamos, poner asumir, digamos, como que estuviese poniendo, como estuviese aportando, pero que realmente no era necesario hacer un aporte, ¿no? Correcto. Entiendo que tenía cubierto eso y necesitaba cómo llenar, pues, no sé, una planilla, ¿no? Digamos, de aportes que ya se habían hecho realmente, ¿no? Correcto. Usted nos acaba de señalar que no era necesario este dinero porque ya se tenía. Díganos, ¿y por qué no era necesario el dinero para esa aportación? Objeción, doctora. Objeción. Si me permite. Doctor Reo. Sí, señorita magistrada, le está preguntando o le está pidiendo que especule al testigo en la medida de que le está diciendo por qué no era necesario, cuando el señor testigo ha dicho yo creo que era porque había unas planillas que ya se tenían ocupadas y demás. Entonces ya respondió y además, adicional a ello quiere que especule más, es decir, que entre a la psique del señor Giancarlo y que opine. Y eso el señor Víctor no podría hacer porque él tiene que declarar sobre hechos que a él le constan o haya percibido. Por eso estoy objetando, señorita magistrada. Gracias. Doctor Reo. En la misma línea, doctor, entendí que el señor testigo ha dicho, entiendo que, o sea, que está dando una apreciación personal sobre el asunto. Sobre los datos concretos, como hechos, sí los ha mencionado, ¿no? La conversación, etcétera. Pero cuando le preguntan ya sobre esos temas, él dice, creo, entiendo que. Eso, el problema de la pregunta es que eso la Fiscalía lo convierte como una premisa de un hecho cierto. Como que el señor tajantemente está diciendo en un sentido apofántico, sí o no. Y por lo tanto, en realidad se está haciendo una pregunta capciosa porque se quiere hacer decir al testigo algo que él no ha dicho tajantemente. Doctora Paulina, gracias. Sí, señora magistrada. Primero, los abogados que han planteado la oposición no han clasificado la objeción. Y luego, señora magistrada, estoy partiendo de las propias premisas que el señor nos acaba de referenciar en este juicio. Y sobre todo, señora magistrada, el inciso 9 del 3478 señala que es necesario conocer los motivos y las razones por qué se presenta una determinada circunstancia. Partimos de la premisa que es el señor Víctor Alcázar quien está presente en esa reunión. Y lo que pide Fiscalía es que se dé cuenta si es que se conocían estos motivos por los cuales no era necesario este dinero. Y si no fuera así, señora magistrada, el testigo lo dirá. Por eso precisamente se le pregunta para ver si tiene conocimiento de estos motivos. No entiendo cuál es el sentido de que Fiscalía quiera inducir a que el testigo especule. No creo que sea una invitación a la especulación. Señorita magistrada, si me permite, de forma muy puntual, en atención a lo que ha precisado la señorita fiscal con mayor razón, sería una pregunta totalmente repetitiva en la medida que el propio señor Víctor Alcázar ha señalado. Yo creo, textualmente ha dicho, yo creo que era porque ya había que tenía que llenarse una planilla, que entiendo que ya habían hecho los aportes. Entonces se le está volviendo a preguntar sobre algo que ya respondió. Porque si se le pretende ahorita que él indique qué estaba pensando el señor Giancarlo, eso es estrictamente especulativo, señorita magistrada. Si es lo primero que ha dicho la representante del Ministerio Público, ya respondió. Porque ha dicho, yo creo que era por llenar una planilla que entiendo que ya se había aportado. Esa es su respuesta, señorita magistrada. Bien, muy bien, gracias. Bueno, no da lugar a la objeción porque lo que le está preguntando la señorita fiscal es si él le había indicado que ya no es necesario que aporte. La señorita fiscal le pregunta por qué, más o menos, ¿no? Entonces, de su propia respuesta está la otra respuesta que, por la lógica, es lo que correspondería. Es que no da lugar a la objeción formulada por los abogados defensores. Conteste. Señor, usted sí. Contesta a la señorita fiscal. Usted le había dicho que le había dicho el señor Giancarlo que ya no era necesario que aporte, ¿no? Y punto, nada más, así es. ¿No? Así es. Entonces, está preguntando por qué. ¿Qué cree usted que eso ocurrió? Perdón, disculpe, ¿me puede repetir? ¿Por qué? No hay problema, señor Bertini. Señor Víctor. ¿Por qué cuando usted manifiesta esta intención de aportar, el señor Bertini le refiere que no era necesario? ¿Por qué no era necesario entregar el dinero para realizar? ¿Tiene conocimiento? No. Bien, correcto. Y finalmente, ¿esta intención que tenía usted de aportar se materializó? No. Bien. Usted, el señor Víctor Alcázar, usted también nos ha hecho referencia a la suscripción de un documento, ¿correcto? Correcto. Le pregunto, ¿nos puede decir cuáles eran las características de este recibo? Si recuerda, se recuerda. Un recibo, bueno, no sé, un recibo estándar, cuando uno, no sé, hace pago de pagos, qué sé yo, o sea, un recibo normal, estándar de ese tamaño seguramente, y no puedo dar detalles porque la verdad que no, de acuerdo a la firma, pero detalles de cómo era, la verdad que no. Correcto. No recuerdo.
le hago la siguiente pregunta. Díganos, ¿quién entregó este recibo? Para que quede constancia en... Bueno, más que entrega fue una firma ahí, en la oficina puntual. A mí no me entregaron ningún recibo. O sea, Ya, no tuve para realizar esta firma, ¿quién entregó ese recibo? señor Bertini. El señor Bertini. El mismo día estuvimos reunidos ahí en la oficina, en esa primera oportunidad, y ahí fue la oficina, correcto. Correcto. Cuando usted recibe el documento, ¿cómo se encontraba este documento? Cuando recibimos, ¿qué, perdón? ¿Cómo estaba? Cuando usted recibe el documento que le entrega el señor Bertini, ¿cómo se encontraba este recibo? No me acuerdo, o sea, sería un talonario, quizás, no lo sé, no tengo idea, no me acuerdo. Me acuerdo. El recibo, le voy a hacer una pregunta cerrada. ¿El recibo se encontraba lleno o se encontraba vacío? Objeción, objeción, porque esa es una pregunta sugestiva. Esta es una pregunta, disculpe usted, disculpe, doctor León, doctora, si usted me permite, es una pregunta estrictamente sugestiva, esa no es una pregunta cerrada. Esta defensa, con la finalidad de que no se vea que estamos obstruyendo, no estamos objetando muchas preguntas sugestivas porque entendemos que esa es la finalidad también de que se introduzca la información, pero esta ya es una pregunta manifiestamente sugestiva porque está partiendo de una premisa, para que diga un sí o un no. Esa no es una pregunta cerrada. Una pregunta cerrada es decir, por ejemplo, de qué color era un caballo, era blanco o negro, quiere una respuesta, sí. Esa es una pregunta cerrada. En este caso se está partiendo de una premisa para que diga sí o no, y el señor ya dijo, yo no recuerdo. Esa ha sido su respuesta, señorita magistrada, así que osito por ella. Ya contestó. La cuestión se ha formulado y ya él contestó. Señor, cuando escuche la palabra cuestión, no conteste, ¿sí? Le voy a pedir. Otra pregunta, doctora Paulina. Sí, díganos, señor Víctor, al momento que usted firma este documento, ¿usted se quedó con este documento? No. No. Bien. Usted nos ha relatado este circunstanciado de una solicitud que le hace el señor Giancarlo Bertini Vivanco. ¿Ha sido la única oportunidad en donde se le solicitaron efectuar aportes al Partido Fuerza Popular? Objeción, señorita magistrada, objeción. Nuevamente es una pregunta manifiestamente sugestiva. Está partiendo de una premisa para que responda con un sí o con un no. Esa es una pregunta sugestiva. Es manifiestamente sugestiva porque no le está permitiendo que responda más allá de un sí o no, porque le está diciendo, a usted le solicitó en más de una oportunidad, ¿cómo va a ser la respuesta? ¿Sí o no? Esa es una pregunta sugestiva, señorita magistrada. Y ya... Señora magistrada, yo creo que no es sugestiva en tanto y en cuanto las premisas que se forman para hacer la estructura de la pregunta están siendo objetos dentro de los aportes. El señor ya nos ha relatado una circunstancia que ha quedado claramente contextualizada de forma precisa por el testigo. Sobre eso estoy preguntando. ¿Es la única oportunidad que ha tenido sobre estos aportes? No veo sugestividad. Ya el tema sobre los aportes ha sido ingresado en esta sesión. En no lugar a la objeción, conteste esa pregunta, o deriva de la propia respuesta. Sí, no, entiendo que ha habido, sí ha habido una segunda, un segundo supuesto aporte, ¿no? Para la campaña de la señora Fujimori. Sobre esta segunda oportunidad, por favor, ¿nos puede precisar algún detalle sobre la circunstancia? No me acuerdo nada, doctora. Me acuerdo, la primera la tengo clara porque fue, o sea, siempre tiene que haber sido en la oficina, y estábamos en la oficina con mis socios. Esa la tengo mucho más fresca, ¿no? Pero esta segunda, no. Correcto. Solamente una pregunta adicional sobre, es muy razonable que por el transcurso del tiempo no podamos recordarnos esos hechos. ¿Recordará un aproximado entre la primera solicitud y la segunda solicitud para realizar los aportes? Tienen que haber sido fechas cercanas, pero no puedo precisar. Disculpe, no me acuerdo. Bien, y en esta segunda oportunidad, ¿usted también se le entregó un recibo para la suscripción? Sí, correcto. Ok, bien, estando a lo que acaba de manifestar el testigo sobre la existencia de documentos en las oportunidades en que se les solicitó aportes a favor del partido político Fuerza Popular, solicitó autorización para complementar el interrogatorio con prueba documental que obra en el expediente admitido. Doctora, son 2 recibos, ¿no? Sí. Ya, vamos por primero. Señorita directora, ¿tengo autorización para la muestra? Sí, doctora, sí. Ya. Le doy el dato, por favor. Esto obra en el folios 392.992 del tomo 786. Bien, señor Víctor, ¿usted puede visualizar el documento? Sí. Bien, vamos primero a identificar el documento y una vez que lo identifiquemos, le voy a hacer algunas preguntas sobre él.
Dice recibo de aportaciones en efectivo, número 01607, localidad Lima. Hay un monto, en el ítem monto se aprecia $10,813. He recibido de Víctor Augusto Alcázar Espinosa, identificado con DNI 1022-5947. La cantidad de 10,813 y $00. Lima, 10 de mayo del 2011 y se aprecia dos firmas. Sobre esto, señor Víctor, le hacemos la siguiente pregunta. ¿Reconoce como suyos los datos que obran en el rubro he recibido de? Los datos son, sí, eso es, sí. Bien, ¿reconoce como suyo el DNI consignado en este ítem identificado con? Sí, pero usted dijo 47, es 43, es 1022-5943. Bien, correcto. Le ofrezco las disculpas, seguramente no he mirado bien el documento, pero le agradecemos la tingencia que usted ha hecho precisión en esto. Le pregunto sobre el ítem, la cantidad de. ¿Usted autorizó a alguna persona para que se consignara en el ítem la cantidad de $10,000 americanos en ese recibo? No. No, bien. ¿Reconoce la firma que aparece en el ítem tesorería, encima del ítem tesorería? ¿Reconoce esa firma como suya? Sí. Bien. ¿Tiene conocimiento de quién es la firma que aparece en el recibido conforme? No. Podemos retirar el documento. Ahora vamos a presentar el siguiente documento. El siguiente documento obra en el folio 392.988 del tomo 786. De igual manera, señor Víctor, vamos a identificar el documento. Dice, recibo de aportaciones en efectivo, número 01, número 707, localidad Lima, monto $20,000 americanos. Hay un logotipo K, está dentro de un recuadro, Fuerza 2011. He recibido de, se lee Víctor Augusto Alcázar Espinosa, identificado con DNI 1022-5943. En la cantidad de $20,000 por donación voluntaria y advertimos una firma. Sobre este documento le pregunto, ¿reconoce como suyo los datos que aparecen en el ítem he recibido de? Sí. Bien. ¿Reconoce como su DNI que en el ítem identificado con? Sí, correcto. Bien, díganos, ¿en alguna oportunidad usted dio autorización para que en un recibo como este se coloque la cantidad de $20,000 americanos? No. ¿Usted efectuó esa aportación de $20,000 americanos? No. Bien. ¿Reconoce como suya la firma que aparece sobre el ítem aportante? Sí. Sí. ¿Reconoce si la escritura de este recibo es suya? Ni esto ni el anterior. Ok, bien. Gracias por la precisión. ¿Tiene conocimiento quién habría realizado el llenado de este documento? No, no tengo idea. Yo me acuerdo que el primer recibo, que tengo que decir, estaba, yo firmé en blanco. Bien, ya podemos retirar, por favor, el documento. Algunas preguntas adicionales, señor Víctor. ¿Usted ha participado en cenas organizadas por el partido político Fuerza Popular? No. ¿Usted ha participado en cócteles organizados por el partido político Fuerza Popular? No, tampoco. ¿Usted ha participado en desayunos organizados por el partido político Fuerza Popular? No. Luego de que usted tomó conocimiento sobre la existencia de estos dos recibos con las sumas ya indicadas, ¿usted tomó algún tipo de acciones legales contra alguien? No. Ok. Díganos, sobre estos hechos que usted nos acaba de relatar en este juicio oral, ¿anteriormente los ha declarado? Perdón, si es que... Si es que sobre los hechos que han sido materia de interrogatorio, ¿usted previamente los ha declarado? Bueno, me han citado en la fiscalía. Sí, he ido veces, sí. Correcto. ¿Nos puede indicar, por favor, qué indicó a la fiscalía sobre los aportes? Bueno, es el resumen de lo que hemos venido, de lo que me ha estado usted consultando, que efectivamente fue
el señor Bertini, más o menos en estas fechas que usted indica, nos consultó y ver la posibilidad de hacer estos aportes. Bueno, ¿qué más? Discúlpeme que le interrumpa, señor Víctor. El sentido va respecto a la efectividad de los aportes sobre este aspecto, para no ser un tanto cansinos con el relato. Objeción, señorita magistrada. Objeción, señorita magistrada. Si usted me permite, fundamento. Sí, a ver, señorita magistrada, la señorita fiscal le está preguntando qué dijo usted en ese momento, una suerte de hágame un resumen, hágame un recordaris, pero se entiende que la declaración previa se utiliza con dos fines. Eso se ha discutido en diferentes sesiones: refrescamiento de memoria y evidenciar contradicción. En este caso no hay ninguno de esos supuestos. Lo que le está diciendo es, vuelve a decirme la información que ya entró a este plenario a través de mis preguntas. Entonces es totalmente impertinente, totalmente redundante, señorita magistrada, razón por la cual nos oponemos a esta línea de interrogatorio. Muchas gracias. Sí, doctora, por repetitiva, porque el señor, la fiscalía le ha hecho una pregunta, le ha dicho, ¿qué dijo usted anteriormente? Y el señor le ha dicho, bueno, básicamente es un resumen de lo que he dicho ahora. Entonces, volver a ir a ese punto sin fines de evidenciar contradicción sería pues redundar en lo mismo. Es una pregunta repetitiva. Doctora Roque. Sí, señorita magistrada, no es con efectos de ser repetitivos, ciertamente, a lo que acaba de referir el testigo. Obviamente, Fiscalía conoce cuáles son las técnicas, ¿no? O es la contradicción o es el refrescamiento de memoria. Solo hay un aspecto del cual es necesario que el señor Víctor Alcázar lo refiera para tener consistencia. Por eso es que le hacía referencia a qué refirió en aquella oportunidad sobre los aportes. Creo que no es con fines de ser repetitivos. Por eso pausé la respuesta del señor Víctor, porque no tendría sentido que el señor haga una consonancia respecto a ello, señora magistrada. Sí, señorita magistrada, bastante puntual. Y por favor, le pido que tenga en consideración este extremo que propiamente lo ha dicho la representante del Ministerio Público. Es con fines de que diga algo que ha dicho con anterioridad, pero se entiende que lo que se actúa en este plenario es lo que se va surgiendo a partir de las preguntas que ella realiza, no refiriéndose a la pregunta anterior para que reafirme lo que ha dicho con anterioridad, porque en todo caso tendría que ir con la técnica que muy bien lo conoce la doctora Paulina, que ha indicado, sea refrescamiento de memoria y evidenciar contradicción, doctora. Si se permite esta línea, disculpe usted, doctora, debería ser igualitario para todos, porque en ese marco las defensas también vamos a poder, sin utilizar la técnica, simplemente decir, usted qué ha dicho, y decir eso, ¿no, doctora? Y creo yo que esa no es la forma que indica nuestro Código Procesal Penal. Muchas gracias. Doctora Paulina, reformule su pregunta, ¿sí? Entiendo por dónde va, pero mejor reformúlela para evitar estos cuestiones. No hay problema en ese sentido, señorita magistrada. Señor Víctor, por favor, de forma muy específica. Usted nos ha señalado que ha venido a sede fiscal a rendir su declaración sobre este tema. Correcto. Le pregunto muy específicamente, en relación a la efectividad de los aportes, ¿qué declaró? Objeción, señorita magistrada. Objeción, doctora. Señorita magistrada, es lo mismo. Se está manteniendo su pregunta. Doctora, yo de mi parte formulo por repetitivo porque el señor ya le ha dicho, lo que yo he dicho en la fiscalía es un resumen de lo que he dicho aquí. Entonces ya estamos girando, doctor, en lo mismo. Debería la fiscalía, debería avanzarse en el interrogatorio, pero si ya estableció la información y él está diciendo, bueno, lo que dije es un resumen de lo que aquí he dicho, deberíamos a partir de ahí de esa premisa avanzar. Por eso es que digo que es repetitiva, si no es en base a evidenciar contradicción, es repetitiva, es girar en lo mismo. Gracias. Gracias, doctor. Doctora Paulina, ¿va bien dando la mano? No, señora magistrada, con los mismos argumentos anteriores. Creo que sostener que Fiscalía pretende que se insiste en el mismo relato no tiene sentido, ¿no? Sobre eso nada más. Ya, muy bien. Le habíamos pedido a la señorita fiscal que reformule la pregunta, pero va más o menos por la misma línea que han dicho los abogados. Vamos a aclarar lugar a la objeción. Otra pregunta, doctor. Que ha dicho efectivamente es un resumen de lo que ya declaró en Fiscalía. ¿Es lo que usted ha dicho, no, señor? Sí, quiero comentar algo respecto a lo que, diciendo, entre lo que declaré, yo en una de las declaraciones, creo que fue en el 2018, 2019, fui a declarar, esta fue la primera vez, creo, la segunda, la primera puede haber sido, yo declaré que sí había hecho algún aporte, creo que de 1.000 soles, 1.500 soles, lo cual, bueno, estoy bajo juramento, quiero decir la verdad, no declaré nada, no aporté nada, no fui con abogado, fui porque me citaron y tenía que ir, quizás, ¿no? No sé, o sea, fui de una forma muy, a todas las situaciones que me han hecho, he ido, y ahora rectifico, ¿no? Al final no hice ningún aporte. Yo me acordaba que había firmado hacía 8 años, y eso quería aclarar. Eso es lo que... ¿Señorita fiscal, otra pregunta? Correcto, señorita magistrada, con eso sería el interrogatorio por parte del Ministerio Público. Sí, señora magistrada. Unas preguntas. Con su venia, doctora. Sí, doctora. Señor Víctor Augusto Alcázar, la saluda la abogada de la Procuraduría.
En este momento le voy a formular unas preguntas a continuación del interrogatorio ya señalado por el Ministerio Público. Usted señaló que en la primera oportunidad, que la recuerda claramente, en el que se le hace firmar el aporte, estuvo el señor Bertini, estuvo sus compañeros, el señor César Helfer y el señor Cueva, señalado, ¿correcto? ¿Es cierto? Sí, claramente no me acuerdo, pero sí me acuerdo. Ya, estaban los tres. Usted, Sí. señor Helfer y el señor Cueva, correcto. Correcto. El señor Bertini, en esa reunión, ¿solo le pidió a usted la firma? No, fuimos los tres. Fueron los tres. Sí. Correcto. Otra pregunta. El señor Bertini, en las dos oportunidades que usted ha firmado esos recibos que se le pusieron a la vista, ¿le especificó el monto que iba a figurar en esos recibos? Objeción, señorita magistrada, objeción. Ya respondió el señor Víctor, es una pregunta repetitiva, ha respondido con amplitud tanto en la primera como en el segundo. En el segundo ha indicado que no recuerda, y en el primero ha señalado de que había un monto que se había consignado, pero también ha indicado de que no recuerda con exactitud por el tiempo que ha pasado. Ya respondió respecto a eso. Doctora Gonzalo. Sí, señora magistrada, el señor ha respondido, de lo que puedo escuchar, es que él ha firmado los recibos. Él ha firmado, solo ha firmado. Yo le estoy preguntando si el señor Bertini, no que consignó el monto, sino que si le dijo a él cuánto iba a figurar. No si lo llenó o no lo llenó en ese momento. No. No al lugar, ya igual, ya contestó que no. Ya. Correcto. Ahora le pregunto, en esa línea, ¿usted autorizó al señor Bertini para que las sumas que se iban a consignar en esos recibos que usted firmó eran por los montos que Fiscalía le ha puesto a la vista? Objeción, señorita magistrada, objeción. El señor Víctor Alcázar ha dicho de forma categórica, cuando la representante del Ministerio Público le preguntó, ¿usted ha autorizado a alguien para que consigne ese monto? Indicó, yo no he autorizado a ninguna persona. Es repetitiva esa pregunta. Repetitiva, sí, ya contestó. Correcto, continúo, ya, señora magistrada, ya está claro. Otra pregunta. El señor Bertini le comunicó a usted que su nombre iba a figurar ante la OMPE como aportante al partido Fuerza 2011. No. Señor Víctor, ¿la OMPE o algún funcionario de la OMPE o de dicha entidad se comunicó con usted para corroborar los dos aportes que el Ministerio Público le ha puesto a la vista a través de los recibos? No. No. Ahora le pregunto, ¿el partido Fuerza 2011 se contactó con usted para entregarle algún recibo por estos aportes? No. En el año 2011, ¿usted conocía algún local del partido Fuerza 2011? No se recuerde, no. Eso es todo, señora magistrada, por parte de la Procuraduría. Muchas gracias, señor. Doctora Cudillo. Sí, doctora, gracias. Buenos días, señor, ¿me escucha bien? Sí, buenos días. Sí, buenos días. Le voy a hacer solamente una pregunta, señor. ¿Usted conoce o ha conocido en el pasado al señor Luis Brusi Barbosa Dávila? No. Muchas gracias. Eso sería todo, señora magistrada. Sí, señorita magistrada. Muy buenos días nuevamente, señor Víctor Augusto Alcázar. Le saluda el abogado del señor Giancarlo Bertín. Le voy a hacer algunas preguntas. Le agradeceré nos ayude, por favor, a arribar a los hechos como se han presentado en este plenario. Bien. A ver, señor Víctor Alcázar, usted nos ha señalado, y le pido, por favor, su mayor atención. Usted nos ha señalado que el señor Giancarlo Bertini le indicó que él estaba trabajando para la campaña de Fuerza 2011 de Keiko Fujimori. Le hago una pregunta frente a eso. ¿Usted vio que el señor Giancarlo Bertini o tiene conocimiento si él tenía algún contrato laboral con el partido Fuerza 2011? No, o sea, a ver, yo no puedo asegurar si él estaba trabajando puntualmente, no. Me imagino que era porque se está haciendo digamos, estos... Correcto, señor Víctor Augusto Alcázar. Entonces, no puede asegurar y se imagina. Bien. Correcto. Pasemos entonces a otro... Correcto. Pasemos entonces a otro punto. Bien. Usted nos ha señalado que ha brindado con anterioridad dos declaraciones. En la declaración del año 2019, usted indicó que era simpatizante del partido Fuerza 2011, ¿correcto? Correcto. Bien. Usted también ha señalado que tenía toda la intención de aportar. Correcto. ¿Correcto? Correcto. Bien. A ver, señor Víctor Alcázar, pero usted también nos ha señalado frente a la pregunta que hizo la representante del Ministerio Público que usted declaró con anterioridad en el año 2018, ¿no es cierto?, ante la Fiscalía. 18-19, no estoy seguro. 18-19, es decir, pero en esa primera declaración usted dijo hechos distintos a los que nos estamos manifestando ahora, ¿correcto? Dijo que sí había aportado. El aporte esos de los 2.000 soles. Correcto. Efectivamente, dijo eso. Le hago una pregunta, señor Víctor Alcázar. ¿Usted ha tenido algún proceso o tiene un proceso en curso por algún delito en específico? No, doctor. ¿No? ¿La Fiscalía le ha notificado en algún momento cuando usted brindó esas dos declaraciones de la posible comisión de un delito?
Objeción, señora magistrada, no sé cuál es la pretensión de la defensa. Está mezclando dos tópicos. Otra pregunta, eso ya incluso él dijo no tengo ningún proceso aperturado, y eso le preguntó incluso a la fiscalía a lo menos del inicio. Otra pregunta, doctor. Listo, doctora, creo que es claro por dónde va mi línea, pero bien, si le ha quedado claro a vuestro colegiado es lo más importante para nosotros. A ver, señor Víctor Augusto Alcázar, usted ha indicado de que ha brindado dos declaraciones. Le hago una consulta. Al momento de que usted brindó esas declaraciones en sede fiscal, le pusieron a la vista los mismos recibos que ahorita se le ha puesto a la vista en este plenario, ¿correcto? Correcto. Bien. En ese momento, usted señaló de que ese monto y esos datos, usted no lo había consignado en ese recibo, ¿correcto? Correcto. Ahora bien, en ese momento, usted le solicitó a la fiscalía que se realice... Cuando dice consignar, si es que yo... Escribió, usted mismo escribió. No fui yo. Efectivamente. Y lo mismo nos ha dicho también en este plenario. Ahora, mi pregunta es, ¿en ese momento usted le solicitó a la fiscalía que se realice alguna pericia grafotécnica? Si es que al final no era mi firma, consideraba que no era mi firma, ¿Usted le solicitó, señor Víctor Augusto Alcázar, recuerda si le solicitó a usted a la fiscalía que se realice alguna pericia sobre esos recibos? Creo que no, doctora. Creo que no. Bien. Le hago una pregunta. Usted ha quedado claro que usted recuerda que no le solicitó, pero usted recuerda, porque comprendemos que ha pasado muchos años, pero usted recuerda si la fiscalía le solicitó a usted que pase pericia? No. Objeción, señor No le magistrado. solicitó. Bien. Creo que no. Bien. La otra pregunta, señor Víctor. Usted señala que ha firmado dos recibos. Le hago una consulta. El señor Giancarlo Bertini, en el supuesto de que sea tal como usted nos ha indicado de que le puso a la vista para que firme dos recibos, ¿lo coaccionó, lo amedrentó o mediante violencia o amenaza le hizo firmar alguno de los recibos? No, para nada, doctor. Para nada. Usted nos ha señalado que ha tenido dos declaraciones en las cuales ha brindado versiones distintas. Le pregunto, ¿el señor Giancarlo Bertini en algún momento se comunicó con usted para que usted brinde declaraciones distintas? No. Bien. Le hago una pregunta. ¿En algún momento el señor Giancarlo Bertini le demostró a usted o tenía avisos de actos ilegales? Objeción, señora magistrada. No, la pregunta es totalmente impertinente. Otra pregunta, doctor. Pero ha respondido, señorita magistrada. Ha dicho no. Bien. Bien, señorita magistrada. Con eso hemos culminado. Muchas gracias, señor Víctor Alcázar. Gracias, doctor David León. ¿Le escuchamos? Muchas gracias, doctor. Señor Alcázar, buenos días. Buen día, doctor. Usted ha manifestado que firmó esos documentos, no estaban llenos, estaban en blanco. ¿Usted suele firmar documentos en blanco para otras personas? No. Muy bien. Luego dice usted que le firmó al señor Verdini en blanco, ¿no? También ha dicho eso. Sí. Usted no tenía amistad con el señor Bertini cuando dice que le firmó en blanco, ¿correcto? La pregunta es puntual, señor. ¿No tenía amistad usted cuando dice que le firmó en blanco? Muy puntual, porque había ido a la oficina y hola, o sea, era algo muy puntual. Sí, pero la pregunta es, ¿no tenía amistad usted con él? No, perfecto. Bien, no más preguntas. Gracias. Muy bien, gracias, señor. ¿Puede usted retirarse? Muy amable por haber contribuido a la Comisión de Justicia. Ok. Bueno, doctora Paulina, ¿cuál seguiría? Hasta luego. Señor Carlos Castañón del Carpio. Ya, vamos a suspender 5 minutitos para continuar, Carlos Castañón. Doctora Katy, verifique si está ahí en el sistema, por favor. Doctora, sí, justo hay un usuario, Juan Carlos, lo voy a admitir. Debe ser. Vamos a suspender 5 minutos, por favor, un ratito. Al usuario Juan Carlos, por favor, si se puede identificar. El usuario Juan Carlos, por favor, ¿me escucha? Doctora Roque, por favor, si se puede conectar con el testigo. No sé si me está escuchando. Casualmente ahorita vamos a tratar de coordinar para poderle especificar que le estamos hablando y poder coordinar si recibe el sonido. Por favor, gracias. Prenda su micrófono, no le escuchamos.
Señorita directora de debates, estamos coordinando por interno. Parece que el señor Juan Carlos tiene problemas con el micro. Si me permite, por favor, 2 minutos nada más para que el señor pueda, solucionar, por favor. Ahora sí. Ya, perfecto. Ahora sí. ¿Su nombre completo cuál es, por favor? Mi nombre es Juan Carlos Castañón del Carpio. ¿DNI número? DNI 095-41754. ¿Dónde vive usted, señor? ¿No le escuché bien? ¿Dónde vive usted? Ya. En Luis Aldana 130, San Miguel, Urbanización Las Leyendas. Vamos a iniciar su declaración. Va usted a prestar el juramento de ley. ¿Recuerda usted si de los que aparecen como acusados acá es pariente usted de alguno de ellos? No. Ya. ¿Es usted católico? ¿Perdone? ¿Es usted católico? Cristiano. Ya, vamos a jurar por su honor en todo caso. ¿Jura usted por su honor contestar con verdad las preguntas que le formularemos en esta audiencia? Prometo. Se advierte que si usted mintiera podría ser denunciado por delito contra la administración de justicia. La señorita fiscal lo ha citado usted como testigo. Usted va a contestar preguntas a la señorita fiscal. Si usted escucha la palabra objeción, no conteste hasta que yo lo autorice, por favor. ¿Ya? Bien, gracias. Le va a interrogar luego la Procuraduría y seguro también los abogados de los acusados. Señorita fiscal, su testigo. Sí, muchas gracias, señorita directora de debates. Señor Juan Carlos Castañón del Carpio, le saluda Paulina Roque Soplapuco, soy fiscal y el día de hoy estaré a cargo de su interrogatorio. Si por favor, si no me escucha la pregunta, por favor me lo hace saber para poderle repetir la misma. Señor Juan Carlos, por favor, quisiéramos que nos haga una breve reseña de los estudios que usted ha cursado para este colegiado. Yo he estudiado en la Universidad Ricardo Palma la profesión de contador. Y luego de ello he seguido mi carrera profesional, siempre actualizándome en diferentes tipos de cursos, ¿no? Desde el año 75 empecé mis estudios. Perdón, del año 72. Terminé en el año 77. Correcto. Díganos, señor Juan Carlos, actualmente, ¿a qué se dedica? Soy contador. Independiente. Independiente. Díganos, ¿usted cuenta con algún tipo de antecedentes penales que pudiera conocer este colegiado? Ninguno. Ninguno. Señor Juan Carlos, es importante que nos establezcamos en un determinado punto del tiempo. Para los efectos de este interrogatorio le pediríamos que nos concentremos al año 2011, ¿correcto? Está bien. Bien. Díganos, ¿qué actividades laborales realizaba usted en el año 2011? En el año 2011 tenía mi oficina en Miraflores. Y ahí seguí desempeñando mi labor profesional, ¿no? Tenía mi oficina en la avenida 28 de julio, 569, oficina 302. Correcto. En las labores de contador las realizaba en esta oficina y estas labores de contador lo realizaba bajo la denominación de una persona jurídica. Sí, en ese momento tenía una empresa Optimum Empresarial SAC. Correcto. ¿Y cuál era el objeto social de Optimum Empresarial SAC? Servicios contables, tributarios y outsourcing. Ok. ¿Y qué cargo tenía usted dentro de la empresa Optimum Empresarial? Gerente. Gerente. Díganos, ¿quiénes laboraban para la empresa Optimum Empresarial SAC? La señora Sandra Soplopuco Leao, secretaria administrativa, el señor Carlos Dávila Segovia, asistente contable, y Mayra Alexandra Castañón Dávila como apoyo, digamos, en diversas actividades, ¿no?, de la oficina. Correcto. Díganos, ¿nos puede referenciar cuáles eran las principales empresas a la cual Optimum Empresarial SAC brindaba el servicio de asesoría contable? Bueno, yo tenía una cartera de clientes, ¿no? En realidad, transcurrido el tiempo, no recuerdo mucho, pero, sin embargo, por este tema sí tengo presente el caso de Italia Import-Export SRL y Office Use S.A. Correcto. Respecto a Import-Export SRL, díganos, ¿sabe cuál es el objeto? ¿Tiene conocimiento cuál es el objeto social de esta empresa Italia Import-Export? Sí, en su inicio primigenio de esta empresa era importadora de agendas.
Correcto. Y díganos, ¿desde cuándo usted sostuvo una relación por la asesoría que nos acaba de contar con esta empresa Italia Import-Export? Sí, aproximadamente a partir del año 1993. Correcto. ¿Y hasta cuándo se brindó este servicio de asesoría para esta empresa? A ver, más o menos, bueno, un lapso de tiempo no muy corto, ¿no? Imagino que deben haber sido cerca de 10 años o un poco más. ¿Nos puede referenciar quiénes eran los titulares de la empresa Italia Import-Export? El gerente era el señor Giancarlo Bertini Vivanco. Correcto. Ahora un poco algunas preguntas respecto a Office USA, SAC. Díganos, ¿cuál era el objeto social de esta empresa? Ventas de útiles de escritorio. ¿Desde cuándo empezó su asesoría contable para la empresa Office USA SAC? Mi participación fue muy breve. Al inicio, estuve creo unos meses, se trasladó otra persona, esa fue mi participación, y al final, cuando ya creo que estaba en el cese, también estuve como 2 o 3 meses para un tema de cierre, revisión de un estado financiero. Y después nada más. Realmente no tuve mucha participación en esa empresa. Correcto. ¿Y nos puede detallar aproximadamente hasta cuándo brindó este servicio de asesoría a esta empresa Office USA SAC? Será pues año 94, porque fue breve, realmente, muy breve. Fue empresa nueva, pero no sé, salí y después no llegué a completar un ejercicio que le llamamos nosotros, ¿no? Solamente fue temporal, ¿no? Al inicio y al final no tuvo mayor trascendencia, doctora. Correcto. Ahora, señor Juan Carlos, díganos, para los efectos del año 2011, ¿a cuánto ascendían sus ingresos mensuales por las actividades que nos señala? Yo, tratando de recordar, estimo que debe ser entre 3.000 o 3.500, ¿no? Soles, más o menos. Correcto. ¿Y en relación a sus gastos, nos puede señalar un monto aproximado? Sí, yo diría que entre un 85 o 90%, la carga familiar. Bien. Ahora, señor Juan Carlos, le voy a hacer mención a una relación de personas y sobre ello necesitamos conocer si usted lo conoce. De ser positiva su respuesta, usted nos precisará esta circunstancia. Bien, ¿usted conoce a la señora Keiko Sofía Fujimori Gucci? No. ¿Usted conoce al señor Silva Checa? No. ¿Usted conoce al señor Pier Paolo Figari Mendoza? No. ¿A la señora Ana Gers García de Vega? No. ¿A la señora Adriana Tarazona Martínez de Cortés? No. ¿Al señor Augusto Bedoya Cámara? No. ¿Al señor Clemente Yoshiyama Tanaka? No. ¿Al señor José Klimper Ackerman? No. ¿Al señor Marvito Villanela? No. ¿A la señora Carmela Paucarapaxi? No. ¿Al señor Jorge Yoshiyama Sasaki? Lo conocí. Díganos, por favor, ¿en qué circunstancia lo conoció? Fue una relación muy breve. Fue en algún momento de mi visita al señor Giancarlo Bertini Vivanco en mis funciones. Se le juntó en la agenda mi visita y él también tenía que visitar al mencionado señor. Me solicitó que lo acompañase. Yo tengo mis labores también, pero ya, me dijo, estaba a media cuadra, lo acompañé y ahí tuve oportunidad de conocerlo, ¿no? Correcto, muchas gracias por la información. ¿Usted conoce al señor Daniel Mellado Correa? Sí, lo conozco. ¿Nos puede referenciar, por favor, la circunstancia de cómo lo conoce? El señor era empleado del señor Giancarlo Bertini Vivanco y se dedicaba a hacer los trámites. Lo conocía porque él interactuaba llevando y trayendo documentos de mi oficina a mi cliente y de mi cliente a mi oficina. Correcto, muchas gracias por su información. Ahora vamos a ingresar a un nuevo tópico. Señor Juan Carlos, díganos, ¿actualmente usted se encuentra afiliado a algún partido político? No. Para los efectos del año 2011, ¿usted era afiliado a algún partido político? No. Para los efectos del año 2011, ¿usted era simpatizante de algún partido político? No. No. Bien. Señor Juan Carlos, díganos, para el año 2011, ¿usted efectuó algún aporte dinerario al Partido Fuerza Popular? No. Para el año 2011, ¿usted efectuó aportes en especie a favor del Partido Fuerza Popular? No. Díganos, ¿usted tiene conocimiento si ante la OMPE usted aparece como aportante del Partido Fuerza Popular? Sí. ¿Nos puede, por favor, detallar esta circunstancia? ¿Por qué usted aparece como aportante? Me enteré a través de los medios de comunicación. Correcto. Se enteró a través de los medios de comunicación. Díganos, pero esta circunstancia de por qué usted aparece como aportante, ¿nos puede informar? Me sorprendí tremendamente, ¿no? Realmente salió en la TV, fotos y todo lo demás.
Y bueno, me sentí muy sorprendido y también un poco molesto ante esa situación, ¿no? La cual en ningún momento preveía encontrarme en algo como que se presentó, ¿no? Señor Juan Carlos, díganos, en el año 2011, ¿alguien le solicitó a usted ser aportante del Partido Fuerza Popular? ¿Me puede precisar mejor la pregunta, por favor? Sí, le digo, para los efectos del año 2011, ¿alguien le solicitó a usted efectuar aportes al Partido Fuerza Popular? Sí. ¿Quién, por favor, nos puede señalar? El señor Giancarlo Bertini Vivanco. ¿Nos puede comentar, por favor, esta circunstancia? Sí, voy a tratar de ser conciso. Obviamente, la relación con el señor Bertini era una relación de tipo laboral. En una de ellas siempre nos comunicábamos por temas propios. Me dijo que iba a ir a la oficina, hasta donde recuerdo no era un tema agendado. Pero ya, considerando que él se acercó a la oficina, nos saludamos, como cualquier otra reunión, se conversan diferentes temas propios de trabajo. Y luego, digamos, ya que estaba sentado en mi oficina, pude visualizar que entre las manos traía un talonario de recibos. ¿Sigo? Sí. Ya. Entonces, en ese momento, bueno, conversamos, pero ya la conversación se corta y me hace, perdone, me hace la propuesta, me dice, Juan Carlos, te quiero pedir un favor, quisiera que puedas aportar dinero a Fuerza Popular. Yo le dije en primera instancia, no. ¿Por qué? Porque yo no tengo ninguna afiliación, ninguno, y tampoco tengo, digamos, filiación de ningún tipo, y pensé que no correspondía, y tampoco no reconocía, hay que decirlo, a Fuerza Popular como una asociación política que fuera de mi agrado. Correcto. Sobre estos, y a razón sobre esto hecho que usted nos acaba de señalar, vamos a hacer algunas preguntas de precisión, señor Juan Carlos. Díganos, cuando usted nos dice un día, ¿nos puede precisar cuándo aproximadamente llegó el señor Giancarlo Bertini a la oficina? Sí, debe haber sido entre abril o mayo del año 2011. Ok, cuando usted nos dice la oficina, ¿a qué oficina se refiere? A mi oficina. O sea, mi oficina estaba constituida por varias áreas, ¿no? Es una oficina pequeña, 80 metros cuadrados, en la cual yo tenía mi oficina privada. Había un área para el secretario administrativa y un área contigua para el área contable. Correcto. ¿Y dónde estaba ubicada su oficina? ¿En qué dirección? En Avenida 28 de Julio, 569, oficina 302 en Miraflores. Correcto. Usted nos acaba de, nos señaló que efectivamente el señor Giancarlo Bertini Vivanco se apersona a la oficina. Díganos, ¿existió algún motivo por el cual el señor Giancarlo Bertini Vivanco se apersonó a la oficina? No, normalmente interactuábamos, como le digo, pero al final comprendí que esa era una visita que no era de trabajo, sino tenía otro propósito. Perdón. Cuando usted nos acaba de señalar que al final entendió que tenía otro propósito, ¿a qué se refiere? Que el señor me pide de que yo aporte al partido político Fuerza Popular. Como le dije, y vuelvo a repetir, yo le dije en primera, como se dice, no, porque yo no tengo, digamos, nada que hacer con los partidos políticos, ¿no? Y aparte de eso, no tenía dinero para poder aportar. Entonces, él un poco que me insiste, no, pero puede ser una cantidad pequeña, me dice, ¿no? Me dice, podría ser unos 1.000 soles, me dice. A lo que yo le contesto, bueno, 1.000 soles para ti pueden ser pocos, para mí no. Y destinar 1.000 soles para aportar un partido político menos, ¿no? Ya, entonces, en esa conversación me dice, bueno, Juan Carlos, pero de repente algo menor, pues, ¿no? Podría ser 50, 100 soles. A lo que yo, digamos, por ya un tema de que estaba, digamos, en ese asunto, veía que tenía interés, bueno, pues ya podrá ser 50, 100 soles, ponle 100 soles creo que quedamos, ¿no? El cual me dijo, no te preocupes, me dice, porque realmente te lo puedes contar estos honorarios, pues me dice, no te das problema. Me dije, bueno, pues ya, está bien, ¿no? Y de ahí, entonces ya se procedió a lo siguiente, ¿no? ¿Continúa? Cuando usted nos dice, solo una precisión de lo último que usted nos acaba de relatar, usted dice que le iba a descontar de sus honorarios. Finalmente,
esta cantidad de los 100 o los 50 soles, de los 100 o los 50 soles de esta intención, ¿le llegaron, se concretizó este descuento? No. No. Correcto. Usted también en su relato nos ha señalado de que le hace firmar un documento, ¿verdad? Cierto. Díganos, ¿cómo era, recordará usted sobre las características de este documento? Sí, lo que yo recuerdo es que era un recibo autocopiativo y es de color naranja, numerado, y en la parte superior derecha tenía un logo, sí, de Fuerza Popular, y después el resto del contexto del recibo, obviamente tenía características de un recibo, ¿no? ¿Cierto? Ok, cuando usted recibe el documento que le entregan, díganos, ¿qué acciones efectuó usted? Cuando me entrega el recibo, firmé en blanco, doctora, firmé en blanco, mi firma. ¿Solamente firmó? Solo la firma. Solo la firma. Sí. Correcto. Claro, obviamente con el cargo que, ya no te preocupes, no, yo lo voy a regularizar. Ok. Y correcto. Bueno, confiadamente firmé. Bien, ¿y este documento que usted firmó, usted se quedó con alguna copia? Nada. Nada. Señorita directora de debate, solicito autorización para poner a la vista y poder complementar este hecho, el documento que obra en el expediente judicial como prueba admitida. Esto obra en el folio 393.007 en el tomo 787. Autorizado, ¿no? Bien. Señor Juan Carlos, mire, vamos a identificar primero el documento y luego usted nos va a responder algunas preguntas. Recibo de aportaciones en efectivo, número 01689, localidad Lima, monto $15,000 americanos. He recibido de Juan Carlos Castañón del Carpio, identificado con DNI 095-41254, cantidad de $15,000 por motivo de aportes voluntarios. Díganos, señor Juan Carlos, ¿le corresponde a usted la identificación o los datos que aparecen en el ítem he recibido de? No. El nombre. Ajá. No estoy viendo el recibo, por si acaso. A ver, señor Juan Carlos, ¿usted está viendo el recibo o no está? No estoy viendo el recibo, no veo el recibo. A ver, un minuto, por favor, vamos a hacer las coordinaciones, seguramente es un problema de red. Yo lo veo bien, doctora, no sé, es raro que lo estamos fallando. Sí. Creemos, señorita directora de debates, que es porque el señor, como está conectado desde su celular y ha extendido la pantalla, de repente probablemente sea por eso. Señor Juan Carlos, ¿puede, por favor, fijarse si en su celular la pantalla? Ya, ¿qué desea, doctora? Dígame. Si puede visualizar un recibo que estamos colocando a la vista. No, doctora, no lo veo, lamentablemente. Señorita directora de debates, no sé si la especialista nos puede coadyuvar para que le pueda fijar en la pantalla el recibo y de repente de esa manera pueda el señor Juan Carlos evidenciar el documento. Está bien, doctora. Está fijado, doctora. ¿Perdón? Está fijado el recibo, está fijado en la pantalla. Tal vez el señor, por lo que sea su celular, no lo logra apreciar. Creo que está desde el celular. El recibo y de repente de esa manera pueda el señor Doctora Paulina, sí. Doctora Paulina, le hago una pregunta. Dígame. ¿Puedo yo desplazarme para poder apreciar en mi Smart, mi TV de casa, para poder ver el recibo? Cuando usted dice desplazarse, ¿se refiere a trasladarse a otra habitación para que pueda tener acceso a otro dispositivo? Sí, señorita correcto. directora de debates, le otorgamos 2 minutos, por favor, para que el señor testigo pueda agenciarse. Está bien, doctora, 2 minutos, señor, para que mire el recibo, ¿ya? Muy amable, muy amable. TV de casa. ¿Voy? Sí, señor Juan Carlos, por favor, le agradecemos. ¿Se refiere a trasladarse a otra habitación para que pueda tener acceso a otro dispositivo? Señorita directora de debates, le otorgamos 2 minutos, por favor, para que el señor testigo pueda agenciarse. Está bien, doctora, 2 minutos, señor, para que mire el recibo, Ya estoy viendo el recibo. ¿Voy? Sí, señor Juan Carlos, por favor, le agradecemos. De repente, si apagamos uno de los dispositivos, el audio, para que usted ahora nos pueda escuchar y no se acople la voz del señor Juan Carlos. Ya.
Correcto, ¿ya está viendo el documento? A ver, un ratito. Sí, un 5, por favor. Ya estaba. Ya, sí puedo apreciar el recibo, correcto. Ok, no hay problema, señor. Entendemos perfectamente algunos problemas que se puedan suscitar, pero todos son superables, ¿no? No hay problema en ese sentido. Le pregunto. Disculpen, más bien, disculpen, no sé qué pasó con la computer y no cogió la señal. El audio. Correcto, no hay problema, señor Juan Carlos. Vamos a continuar. Díganos, ¿a usted le corresponde lo que se ha consignado en el ítem he recibido de? Es mi nombre y apellido. Correcto. Y en relación al ítem que se encuentra identificado con ¿es su documento nacional de identidad? Es mi documento. Correcto. Díganos, ahora, sobre el ítem aportante, existe una firma. Le pregunto sobre ello. ¿Le corresponde a usted la firma que aparece en el ítem de aportante? A ver, sale cortadito aquí. La cinta que figura en juicio me lo borra. La firma que está en la parte derecha, ¿cierto? Efectivamente. Sí, es mi firma, que está con tinta negra. Ok. Díganos. Esa, sí. Correcto. Es mi firma. Bien, por favor, en el ítem, la cantidad de, le pregunto, ¿usted dio autorización para que se consignara la suma de $15,000 en este documento? En ningún momento. En ningún momento. Díganos, solo para efectos de precisión, ¿usted aportó la suma de $15,000 americanos? No. No, correcto. Bien, luego de que usted firmó este documento y se lo entregó al señor Giancarlo Bertini Vivanco, díganos, ¿qué pasó luego? Ya, yo le entrego el recibo. ¿Aló? Sí, ¿No le escucho? Sí, le escuchamos. ¿No me Ya. escuchó la pregunta? Vuelva a repetirla, por favor. Dígame, después de que usted entregó el recibo al señor Giancarlo Bertini Vivanco, ¿qué pasó luego? Luego que le entrego el recibo, bueno, ya habíamos configurado lo que le he comentado, ¿no? Acerca del aporte, sí, yo lo lleno, ya, etcétera. Entonces, luego él me pide si es que mi hija, Mayra Alexandra, que estaba en oficina, ella también podría participar en ello, ¿correcto? Sí, algo adicional. Sí, le escuchamos, señor Juan Carlos. Ya, lo que pasa es que ya le entrego el recibo mío y él me pregunta, me dice, ¿tú crees que Mayrita podría aportar? Entonces yo le digo, yo no sé, porque tendría que preguntarle. Entonces me pide por favor que lo haga. Entonces yo salgo de mi oficina y me desplazo y me voy a la oficina contigua y le pregunto a mi hija, Mayrita, está el señor Bertini con nosotros, está pidiendo si podemos colaborar con el Partido Fuerza Popular, a lo que ella me responde, obviamente, yo cómo voy a hacer eso en el sentido de su capacidad, pues, ¿no? Entonces le dije que yo en ese momento había ya firmado un recibo y yo como padre le digo, como que hay que apoyar, ¿no? Y ella, en la palabra de su padre, ella firma y coloca su DNI. Entonces, me pregunta, pero papá, ¿cómo va a hacer eso? ¿Cómo me va a descontar? No te preocupes que ya lo veremos nosotros, el tema de descuento. Eso sucede casi lo mismo con lo que había dicho el señor Bertini con relación a mi persona. Entonces, con el recibo que me había entregado el señor Bertini, que desglosó de su talón, fue como me dirigí a la oficina contigua. Regreso y se lo entrego con la firma de mi hija. Así. Correcto. Sobre este segundo aspecto, vamos a hacer algunas precisiones, señor Juan Carlos. Usted dice que al momento de, usted le lleva el recibo para que su hija firme este documento. En ese momento que usted le hace firmar a su hija, ¿usted vio que en el ítem referido suma se encontraba lleno? No, no tenía suma. No tenía suma de dinero. Ok. Luego de que usted recaba la firma de la señora Mayra, su hija, que usted nos acaba de precisar, y se le entrega al señor Giancarlo Bertini Vivanco, ¿qué pasó luego? ¿Puede volverme a repetir? Sí, una vez que usted le hizo firmar el recibo a su hija Mayra, díganos, y le entregó al señor
Señor Juan Carlos, ¿me ha logrado escuchar? ¿Me ha escuchado o parece que usted no tiene correcta conexión de internet? Una parte. ¿Puedo volver a repetir? Disculpe. Sí, nos estaba usted detallando esta circunstancia de que usted le recaba la firma a la señora Mayra y luego usted entrega este recibo. Luego de esa circunstancia, ¿qué sucedió? Ya, nuevamente, dada la circunstancia, como usted dice, el señor Bertini vio de que estábamos, si cabe la palabra, apoyando, ¿no? Entonces solicita, me dice, Juan Carlos, ¿podría de repente Sandrita y Carlos también apoyar? Y se suscita, digamos, la misma circunstancia. Entonces yo también hago lo mismo, me dirijo a mi secretaria, a mi asistente contable y les pregunto, ¿no? Y los chicos conocen pues al señor Bertini, ¿no? Realmente, que era una persona que iba a la oficina de vez en cuando, sabía que era nuestro cliente. Entonces, en consideración, digamos, al tiempo que veníamos trabajando y a la confianza de ese momento, ellos firmaron, ¿no? Firmaron de igual forma que mi hija Mayra, y por los montos que estamos hablando, ¿no? 50, 100 soles, donde yo se supone me tenía que hacer cargo de ello. Así fue. Díganos, usted nos acaba de referenciar en este relato en relación a un asistente contable. ¿Nos puede identificar quién es este asistente contable? El señor Carlos Dávila, Segovia. Correcto. Y cuando usted nos dice a la persona Sandrita, ¿nos puede identificar, por favor, a quién se está refiriendo? A la señora Sandra Soplopuco Liao. Correcto. Cuando usted va y hace esta operación de llevarle el recibo al señor Carlos Dávila Segovia, ¿usted vio que el señor llenó algún ítem sobre este documento que usted le presentó? Nada, solamente firma de los chicos, nada más. Ok. Usted nos acaba de referenciar de que sobre estos aportes que iban a realizar los señores, tanto el señor Carlos Dávila Segovia como la señora Sandra Soplopuco Liao, al final, ¿se efectivizó ese aporte? No. No. Señor Juan Carlos Castañón, vamos a hacerle algunas preguntas adicionales. Díganos, ¿usted ha participado en cenas organizadas por el partido político Fuerza Popular? No. ¿Usted ha participado en cócteles organizados por el partido político Fuerza Popular? No. ¿Usted ha participado en desayunos organizados por el partido político Fuerza Popular? No. Bien. Señorita directora de debates, ese ha sido el interrogatorio por parte del Ministerio Público. Gracias, doctora, muy amable. ¿Los señores abogados, la Procuraduría? Sí, señora magistrada, la Procuraduría va a formular preguntas. Con su venia. Gracias. Señor Juan Carlos Castañón, le saluda la abogada de la Procuraduría de Lavado de Activos y le voy a formular algunas preguntas a continuación del interrogatorio ya realizado por el Ministerio Público. ¿De acuerdo? Correcto. Ya. Le pregunto, en el año 2011, ¿usted tenía solvencia económica para aportar $15,000 al partido Fuerza 2011? No. Correcto. Cuando el señor Bertini le hace firmar el recibo, que usted señala haber firmado, el recibo de aporte, ¿el señor Bertini le especificó el monto que iba a figurar en ese recibo? Objeción, No. objeción, Ya contestó que no. Cuando escucha la palabra objeción, no conteste, señor, ¿sí? Bien. El señor Bertini Vivanco le comunicó a usted que su nombre iba a figurar ante la OMPE como aportante al partido Fuerza 2011? No. No. Correcto. Señor Juan Carlos Castañón, ¿usted ha realizado algún depósito, alguna cuenta del partido Fuerza 2011? No. Señor Juan Carlos, la OMPE o algún funcionario de la OMPE, ¿no?, se comunicó con usted para corroborar algún aporte al partido Fuerza 2011 que figura. No. 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 Ahora, ¿el partido Fuerza 2011 se contactó con usted para entregarle algún comprobante por algún aporte que usted había realizado? No. No. En el año 2011, ¿usted conocía algún local del partido Fuerza 2011? No. No. Correcto. Eso es todo por parte de la Procuraduría, señora magistrada. Gracias, doctora. Doctor Astudillo. Sí, buenos días. Señor, ¿me escucha bien? No. Correcto. Sí, buenos días. Solamente le voy a hacer una pregunta, por favor. ¿Usted conoce o ha conocido en el pasado al señor Luis Brusi Barbosa Dávila? No, señor. Ok, eso es todo, señora magistrada. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor Matías Julcar. Sí, señorita magistrada.
A ver, muy buenas tardes, señor Juan Carlos Castañón. Le saluda el abogado del señor Giancarlo Bertini. Buenas tardes. Le voy a hacer algunas preguntas para que nos ayude a verificar los hechos en este plenario, por favor. Le voy a agradecer de antemano sus respuestas. Bien, señor Juan Carlos Castañón, usted nos ha indicado lo siguiente, que la firma, que le habría, mejor dicho, que el recibo que le habría hecho firmar el señor Giancarlo Bertini se habría producido en su oficina ubicada en la avenida 28 de Julio, oficina 302 Miraflores, ¿correcto? Correcto. Hago una pregunta, ¿su oficina tiene cámaras? No, en esa época un poco difícil, ¿ah? Correcto. ¿Su oficina tenía algún tipo de registros para los visitantes? No. Bien. Señor Juan Carlos Castañón, ¿usted solía visitar la oficina del señor Giancarlo Bertini que estaba ubicada en Surquillo? Sí, en algunas oportunidades, según las circunstancias. Correcto. Gracias por su respuesta. La otra pregunta, señor Juan Carlos Castañón, usted nos ha señalado que se enteró de que figuraba como votante por los medios de comunicación y se sintió sorprendido. Ahora, frente a esa sorpresa, le pregunto, usted acudió luego a la fiscalía y brindó una declaración, ¿correcto? Correcto. Bien. Y en ese momento la fiscalía le mostró los recibos que ahorita le ha puesto a la vista, ¿no es así? Correcto. Le hago una pregunta. En ese momento usted también le indicó de que no reconocía quién era el que había llenado el contenido del recibo, ¿correcto? No. Usted le indicó de que no sabía quién lo había llenado, ¿correcto? Sí, yo sí sé quién lo había llenado. Yo reconozco la letra. Pero le hago una pregunta, señor Juan Carlos Castañón. A ver, en ese momento usted, para ser más preciso, usted le dijo a la fiscalía que usted no lo había llenado, para ser más preciso. ¿Correcto? No lo llené. Así es. Entonces le hago otra pregunta, señor Juan Carlos Castañón. Por favor, le agradeceré nos ayude con sus respuestas bastante puntuales a las preguntas que intento ser específico y en caso no le entienda, usted por favor me consulta. Señor Juan Carlos Castañón, le hago una pregunta. ¿Usted en ese acto le solicitó a la fiscalía pasar una pericia grafotécnica? No. Luego la fiscalía le solicitó a usted pasar una pericia grafotécnica? No. Bien. Señor Juan Carlos Castañón, usted nos ha indicado, correcto, de que le hizo firmar a tres personas adicional a usted, que vendría a ser su hija, la señora o señorita Mayra, y también al señor, permítame por favor indicarle, también al señor Carlos, ¿no es cierto? Carlos Dávila Segovia, y a la señora Sandra Zaplacuco Liao, ¿correcto? Correcto, señor. Bien. Usted le hizo firmar esos documentos. En ese momento que usted le hizo firmar, en ese acto en específico, ¿estaba el señor Giancarlo Bertini Vivanco? Él está en mi oficina. Pero no estaba en esa misma sala que estaban firmando las otras personas, ¿correcto? No, en el mismo ambiente no. Perfecto. Ahora, señor Juan Carlos Castañón. Señorita magistrada, disculpe que interrumpa al abogado. Fiscalía ha señalado en el chat que tiene problemas de conexión. Un ratito, entonces un minuto, por favor, un ratito. No la había. Un ratito. Disculpe, doctora, no lo había apreciado. No hay problema. No hay problema. Yo tampoco, un ratito. ¿Fiscalía ya se conectó? Aún me parece, doctora, su conexión. Ya. Tiene los problemas de red.
Muy buenos días. Yo ofrezco las disculpas del caso, señorita directora de debates. Hemos tenido problemas en toda la oficina. Por favor, le agradecería que procedamos a la continuación. Gracias. Habíamos quedado en que le había preguntado si cuando firmó el testigo estaba Giancarlo Bertini, dijo que sí, cuando fue para que firmen los tres no estaba. Así quedamos, ¿no? ¿Otra pregunta? Sí, dijo que estaban en ambientes distintos, eso es lo más preciso. Ya, bien. A ver, la siguiente pregunta es como sigue. Señor Juan Carlos Castañón, una pregunta bastante puntual. ¿Usted ha sido procesado o investigado por el delito de lavado de activos? Doctor, ya dijo que no al inicio, que no está procesado por nada, no dijo. Doctora, ahí quiero hacer una precisión, doctora, solamente con fines de que comprendo la dirección de debate, pero quisiera hacer una precisión. Lo que sucede es que si usted revisa el audio, doctora, yo lo he anotado justamente para atento a esta precisión, lo que se le pregunta es si tiene antecedentes penales. Antecedentes penales, que es diferente a una investigación, doctora. Yo me pregunto por investigación. Ya contestó que no. Ya contestó que no. Ahorita ha contestado que no. Gracias, doctora. Ahorita ha contestado que no. Bien. Señor Juan Carlos Castañón, usted nos ha indicado que era el contador por determinados periodos de la empresa Italia Import Export y Office USA SAC, ambos del señor Giancarlo Bertini, ¿correcto? Sí. En ese conocimiento que usted tenía de la contabilidad, ¿usted advirtió en algún momento algún hecho ilícito? Objeción, señora magistrada. No, ya dijo que no. Cuando escucha la palabra que sí, no conteste. Doctor, por favor, no podemos hacer este tipo de preguntas, ¿ya? Otra pregunta. Doctora, es que, bueno, ya está. No voy a polemizar, doctora, porque solamente con fines de avanzar. A ver. Bien, esas serían todas mis preguntas. Muchas gracias, señor Juan Carlos Castañón. Gracias, Doctora Fanny Chuella. Sí, buenos días, señor Juan Carlos Castañón. Usted es contador, ¿verdad? Informó que tenía de profesión, era contador. Sí. Muy bien. ¿Usted en su trabajo profesional lleva la contabilidad, entonces, de personas naturales y jurídicas? Sí. ¿Usted llevó la contabilidad de la empresa Italia Import? Objeción, sí. Señora magistrada, por repetitiva. Repetitiva, dijo que sí. ¿Llevó usted la contabilidad de la empresa Office S.A.? Objeción, señora magistrada. Repetitiva. ¿Tenía conocimiento que estas empresas aportaron al partido Fuerza 2011, hoy Fuerza Popular? Objeción, señora magistrada. El ámbito de las labores del señor Juan Carlos no están dentro del ámbito de los aportes, no está dentro. Algo para la objeción. No me dejó cuestionar dicha objeción, señora magistrada. Pero es que él es el contador, no tiene nada que ver con el área de presupuestos, si estas empresas aportaron o no. Muy bien. Una pregunta, señor Juan Carlos Castañón. ¿Usted, como contador, acostumbra a firmar recibos en blanco? Responda. No. Pero usted firmó un recibo en blanco. Sí. Usted le hizo firmar un recibo en blanco a su hija y a dos personas que trabajaban con usted en su estudio contable, Sandra Soplapucolia y Carlos Rondal Dávila Segovia, ¿cierto? Sí. Señor Juan Carlos Castañón, usted señaló que no aportó la suma de $15,000 al partido. Objeción, señora magistrada, eso ya lo hemos señalado. No me deja terminar. Por favor. A ver, ¿cuál es la pregunta, doctor? En su calidad de contador, ¿usted comunicó al área contable del partido Fuerza 2011, Fuerza Popular, que dicho aporte no le correspondía a su persona? Objeción, No. señora magistrada. Le respondió su magistrada. Eso es todo. Muy bien, no habiendo más preguntas. Doctora Basalo, diga. Doctora, hacer una pregunta a raíz del interrogatorio que formuló Joel Matías Julca Vázquez, el abogado del señor Bertini. Sí, claro. Ya, correcto. Señor Juan Carlos Castañón, usted le señaló al abogado que reconoce la letra de quien llenó el recibo, ¿correcto? Sí. Sí. ¿Nos podría decir de quién es esa letra? Del señor Carlos Bertini Vivanco. Eso es todo, señora magistrada. Muchas gracias. Gracias. Señorita directora, voy a hacer un recontraexamen en atención a la pregunta que ha realizado la procuradora, por favor. Sobre ese extremo, nada más. ¿Ya? Señor Juan Carlos Castañón, usted le acaba de decir a la procuradora que reconoce la letra. Bien, ahora le pregunto, ¿usted tiene estudios de perito grafotécnico? No. Ya. Doctora, eso es importante, disculpe usted. Entiendo yo que... Doctor, he dicho que no. No, recién está entrando esa información, doctora. Listo, solamente era eso, gracias. Muy bien, al testigo se le agradece por haber concurrido, puede usted retirarse. La señorita fiscal son 10 para la 1.
Para la próxima, ¿qué testigo tenemos? Tenemos más testigos, señorita magistrada de debates, pero sí entiendo que por la hora creo que no va a ser posible concluir. Entonces, Entonces, para la próxima, ¿con cuál iniciamos? Con la señora Sandra Soplopuco Liao y el señor Carlos Roldán Dávila Segovia. Eso es lo que faltaban ahora, ¿no? Sí, señorita. Y necesitamos 3 más, por lo menos. En la siguiente lista, el último escrito. Sí. Bien. Sí, tenemos al señor Yumi Yagi, creo que estaba en la lista siguiente. Y luego, señorita directora de debates, la alcanzaremos nosotros en el transcurso del día o el día de mañana, a muy tardar, la nueva relación para poder completar el estándar de los 6 testigos que se pueden llevar en la siguiente sesión. Sí, le había dicho al señor fiscal que no olvide, por favor, estamos en la lista de los testigos que vamos a hacer cooperación. Mi asistente había conversado con su asistente y le ha dicho que ya lo iba a alcanzar, pero no lo ha hecho. Y necesitamos hacerlo porque el tiempo corre para pedir cooperación judicial. ¿Sí? No lo olvide, por favor. No hay problema, señorita. Vamos hoy día de hoy cotejar la información. Si es que la tenemos, la proporcionamos con un escrito. Muchas gracias. Muy bien, esta audiencia va a continuar el lunes 2 de diciembre, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, quedando todos notificados con los mismos apercibimientos dispuestos en la primera audiencia a la cual se convocó a todas las partes concurrentes. Buenas tardes con todos ustedes. Gracias. Muy buenas tardes. Con todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes con todos.